telespectadores, encantado de estar nuevamente con ustedes en este programa del Cuarto Poder, en este nuevo programa en el que vamos a tratar, como siempre, los temas de más actualidad de la semana. Antes de empezar vamos a presentar, como siempre, a nuestro invitado y vamos a tratar, como siempre, también un tema de carácter local y un tema también de carácter nacional. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Pilar. Muchas gracias por haberme invitado. Me alegro mucho de que vuelvas a estar aquí y que tengamos contacto continuo, que seas tertuliano habitual de nuestro programa. Muchísimas gracias, yo te lo agradezco. César, muy buenas noches. Muy buenas noches. Nada, encantada nuevamente también de tenerte aquí hoy. Muchas gracias. Chiqui. Buenas noches. Muy buenas noches, encantada de que estés aquí con nosotros. Nos vemos por segundo día consecutivo. Sí, nos vemos nuevamente. Paco, muy buenas noches como siempre. Buenas noches y un placer estar aquí con tan buena compañía. Un placer como siempre también tenerte aquí a ti. Y que vosotros estéis en buena compañía, conmigo. Por supuesto, eso por supuesto. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantada también de tenerte como siempre aquí, como tertuliano también habitual, como el resto de nuestros tertulianos de esta noche. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, vamos a tratar, como les hemos comentado, señores espectadores, pues un tema de carácter local y otro nacional. Vamos a empezar hoy por el tema local. Desde hace muchos meses ya se está hablando en esta ciudad, hay mucho movimiento social pues de reivindicación de determinadas cuestiones, de reivindicación sanitaria, reivindicación de que llegue el tren, el AVE, ferrocarril, reivindicación también de salas de secciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que pueden ser desplazadas a otras ciudades de Andalucía. En fin, se ve claramente que esta ciudad ha dejado a un lado la indolencia que tenía en épocas pretéritas y que ahora, bueno, pues la gente quiere participar y está muy dispuesta a asumir cualquier papel de compromiso pues en beneficio de nuestra ciudad. Con nuestros contertulios vamos a hablar, por tanto, esta noche de todo esto, qué piensan de estos movimientos ciudadanos, qué características tienen, qué pueden suceder con ellos, etcétera. Raúl, ¿qué piensas de los movimientos ciudadanos? Pues pienso que ya hacía falta que Granada se moviera y se movilizara, porque efectivamente nosotros pensamos que Granada ha estado bastante abandonada desde la Junta de Andalucía y también desde el Estado central. No hay nada más que ver los años que ha tardado el metro o la segunda circunvalación o la carretera de la costa o que estamos sin ferrocarril, y los granadinos siempre hemos estado un poco callados y como dormidos ante estas circunstancias y ante la ausencia de una política activa en Granada. Creo que está bien que la gente se mueva, que surjan movimientos civiles que reivindiquen y que esto vaya de la mano también de los políticos granadinos, de las instituciones políticas, y por supuesto me parece bien que el pueblo se movilice porque hace falta y porque es absolutamente necesario. Bien. César, tú además como miembro de uno de estos movimientos ciudadanos de Juntos por Granada, cuéntanos. Bueno, yo creo que no es una pandemia, es una cuestión natural que no es solamente, que además tampoco es un fenómeno exclusivamente en nuestra ciudad. Hay otras ciudades cercanas donde se producen y se han venido produciendo más asiduamente. Es un fenómeno que se está produciendo en Europa. Hay quien está hablando de la sustitución del gestor político profesional por el ciudadano que desea participar y relacionarse con la política de otra manera. Yo creo que no responde en el caso de Granada que haya habido una ancestral indolencia, sino yo creo que ha habido una ancestral mala clase política. Cuando fallan los gestores políticos, indudablemente pues los ciudadanos, en este caso, que están tomando conciencia, pues desean que se solucionen sus problemas porque ven que como día a día los problemas no se solucionan. Por ejemplo, Zapatero iba a venir en AVE en el año 2007, no se anunció en 2004. Estamos en 2017 y veremos a ver si llega todavía el AVE el año 2018. Y todavía hay por ahí alguno que va diciendo que Zapatero iba a venir pero que no pudo ser. Y pasa en otros lugares. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Raúl a propósito de que la dejación que esta ciudad ha tenido, más que por sus ciudadanos, sino de los dos gobiernos centrales, especialmente el gobierno de Sevilla, porque el gobierno de Madrid ya no queda suficientemente lejano en el tiempo y en las aplicaciones. De todo eso, si parece, después podemos ir hablando. Chiqui, ¿qué va a pasar con estos movimientos ciudadanos? Pues yo lo que creo del nacimiento de los movimientos ciudadanos viene de un cansancio de los ciudadanos, de los españoles, de los andaluces, de todas las comunidades, en contra de cómo funcionan los partidos políticos tradicionales. Es decir, que se instalan en sus torres de marfil y mientras ellos ven los problemas a una perspectiva, los ciudadanos tienen la sensación de que va la sociedad por un lado y los políticos por otro lado. Y de ahí viene ese choque de trenes. Y aquí efectivamente estuvimos viviendo en una época de vacas gordas, pero cuando llegan las vacas flacas, la época de la crisis,
esto explota, los ciudadanos ven que efectivamente los políticos siguen metidos en sus torres de marfil y que los problemas de los ciudadanos se incrementan. Entonces surgen movimientos como el 15M, y ahí Podemos en un momento determinado arrastrar ese descontento de la sociedad. ¿Y aquí en Granada qué pasa? Pues aquí en Granada pasa que hay un fenómeno explicable hasta cierto modo, porque juega con un tema que nos concierne a todos los granadinos, como es el tema de la sanidad, y surge una persona como Spiderman o el doctor Jesús Candel. Y a través de eso se canaliza ese cabreo y esa desafección que hay entre el ciudadano y el político. En este caso había plataforma antes, pero nunca hasta el extremo que se llegó con el fenómeno de la primera manifestación del doctor Candel, casi con 100.000 granadinos en la calle. Cada vez que hablamos le ponemos 10.000 más, ¿eh? Bueno, 80.000, no, la primera era 40.000. Me da igual 40.000 que 50.000 que 60.000. Son muchos granadinos en un momento determinado, cuando Granada de por sí nunca había exteriorizado ese cabreo, por así decirlo, entre comillas, contra algo. Y a partir de ese movimiento surgen otras plataformas, surge Juntos por Granada, surge también por otro tema puntual, efectivamente, como el tema de la justicia, pero hasta entonces, cada vez que Granada, que el poder central o el poder, en este caso de la Junta, nos quitaba algo, por así decirlo, entre comillas, los ciudadanos no respondían. Ahora sí han respondido, pero ¿por qué? Porque ha tenido que ser un tema que nos concierne a todos. Porque luego tienes ahí la plataforma del ferrocarril o la plataforma amarilla por el tema del soterramiento del AVE, en donde el otro día, si no me equivoco, fueron 70 personas. Es decir, yo creo que no es lo mismo, que ha sido un tema que nos concierne a todos para que esto haya eclosionado. Ahora, ¿de qué forma eso se puede mantener con otros movimientos y con otra plataforma? Eso es un tema de análisis ahora que lo iremos viendo poco a poco en el debate. Bien. Paco, estos movimientos ciudadanos, ¿crees que, bueno, siempre es bueno que la ciudadanía supla en cierto sentido a la dejadez de ciertos políticos que no son representantes de su provincia, ni en el Congreso, ni en el Senado, sino que lo que representan son ideas genéricas y fundamentalmente para no perder sus propios puestos? ¿Crees que esto viene en respuesta de eso? Bueno, yo creo que viene en respuesta de malos políticos, pero no solo de malos políticos, sino de malas políticas aplicadas. Y eso es lo que tiene que poner, porque yo siempre digo una cosa, y aquí cada cual, de forma democrática, que le ponga los nombres y apellidos que quiera, o las siglas que quiera ponerle. Pero, obviamente, ojalá por cambiar a una persona se solucionase un problema. Lo que hay que cambiar es a determinadas personas que han sido indolentes, no han sido capaces de defender a su ciudad o a su provincia, pero también las políticas que hay detrás y que han generado el descontento ciudadano, tanto en el ámbito de los recortes en la sanidad pública, que ha movilizado a muchísimas personas, como también en el ámbito de la pérdida de peso específico de la ciudad como capitalidad judicial y todo lo que requería también de ese pacto andaluz incumplido por la Junta de que la capitalidad de Andalucía era algo plural, lo que hemos ido perdiendo en el ámbito también de capitalidad cultural, es decir, la plataforma por esa cultura de Granada, por esa capitalidad cultural también es necesaria, y no solo en lo que son los eventos culturales, en la dinamización cultural, que Granada todavía sigue teniendo potencial y capacidad pionero, sino también en la recuperación de nuestro propio patrimonio y el olvido, el centralismo de Sevilla o de Madrid que ha ido sufriendo Granada y por tanto el abandono en materia de infraestructura, o los problemas sociales generalizados que se han ido agudizando con respecto a la crisis, pues la plataforma de afectados por la hipoteca, por poner un ejemplo, y la lucha contra los desahucios, o las plataformas también en defensa de la escuela pública y la marea verde, también por supuesto la marea amarilla, que yo quiero recordar que ha llegado a movilizar a más de 15.000 personas también en la ciudad, y obviamente, como toda movilización, tiene sus puntos de mayor participación o difusión, y también tiene sus puntos de inflexión, porque durante meses o años ir manteniendo movilizaciones cuesta trabajo, e incluso plataformas muy locales de barrio, pero con una dignidad, yo casi diría que universal, ¿no? Pues como esa plataforma y esa movilización ciudadana sostenida durante años
contra el cierre de la biblioteca de Las Palomas y que recuperó obviamente pues la biblioteca que era de este barrio del Zaidín, ¿no? ¿Qué trato de decir con esto? Pues que el que vayan surgiendo las plataformas como consecuencia de malas decisiones políticas que han ido generando mucho descontento, pero forma parte pues de la capacidad de reacción ciudadana que tienen los granadinos y granadinas, y que eso pues lo que hace es darle calidad a la democracia. Yo creo que quien piense que la política solo se hace a través de los partidos se equivoca. Los partidos son necesarios, pero un partido que no atiende a la comunicación directa con la ciudadanía se convierte en superfluo para nuestra ciudad o para nuestra provincia. Bien. Antonio. Sí, yo creo que un poco a lo que estáis diciendo yo añadiría la corrupción, que genera además, ¿no?, en un contexto de crisis, ¿no?, y de gestión de la crisis con unas políticas, ¿no?, como apuntaba Paco, ¿no?, que claramente benefician, ¿no?, al sistema financiero, la banca, etcétera, etcétera, ¿no?, y que implican recortes de todo tipo en las políticas sociales, ¿no? Y además yo añadiría que en Andalucía algo muy particular, quizás, que es que todo eso se cubre de una mentira terrible, ¿no? O sea, la Junta de Andalucía, el Partido Socialista, diciendo que no hay recortes, aquí no hay recortes, no hay recortes, cuando la gente en los servicios sanitarios, por poner un ejemplo, como educación, etcétera, hay recortes por todas partes, ¿no? Y la fusión hospitalaria no es nada más que el gran recorte que prepara el PSOE, ¿no?, el envoltorio de un gran recorte, diría yo, ¿no? Entonces yo diría que la corrupción, los recortes, etcétera, todo esto que estamos hablando genera indignación. También es verdad, hasta el 15M, el 15M son nuevas generaciones que se incorporan insatisfechas en cómo está funcionando el sistema político que tenemos, ¿no? Y a mí me parece que la clave es justamente esta, ¿no?, el sistema político, ¿no? Estoy de acuerdo que la política es no solo lo institucional, ¿no? La política es lo que la gente hace en la calle, cómo se organiza, etcétera, y las grandes democracias claramente en esto nos ganan porque la gente está muy organizada, ¿no?, a nivel de barrios, ciudades y demás, ¿no? Pero hay un factor aquí que a mí me gustaría señalar, ¿no?, y voy a poner de ejemplo la fusión hospitalaria, ¿no? Tenemos un proceso de fusión hospitalaria con miles de personas en la calle y tenemos a unos parlamentarios que deberían defender, ¿no?, a esta ciudadanía, ¿no?, y hacen mutis por el foro. Hablo de los del Partido Socialista, mutis por el foro, ¿no? Tenemos un alcalde que es del Partido Socialista que podía haber dicho algo e inmiscuirse en la resolución del conflicto, y también decide que prefiere, ¿no?, tener una figura o defender, digámoslo así, ¿no?, o posicionarse, ¿no?, por los intereses de su partido en Sevilla que no en Granada, ¿no?, y abandonar a la ciudadanía granada. Este problema no lo hemos resuelto. Seguimos teniendo un déficit de representación política porque el sistema funciona así, porque los políticos los hay buenos y malos, pero también es cierto que los políticos de Granada suelen ser nombrados o designados en algún tipo de sistema, no elegidos, pero sí puestos en las listas en algún tipo de sistema ajeno a la ciudadanía, ¿no? No tenemos un sistema de voto directo donde elijamos a la gente nosotros directamente como las democracias anglosajonas. Todo esto genera un grave problema, creo yo, de representatividad, porque al final el Parlamento, yo creo que no tenemos casi expectativas ninguno de lo que pasa en los parlamentos. Me refiero, ya sabemos qué mayoría hay, ya sabemos que Ciudadanos y PSOE, por ejemplo en Andalucía, pues votan juntos un montón de cosas, etcétera, ¿no? Y hay muchas demandas, o en Madrid de otra manera, ¿no?, o en otro sitio de otra manera, pero me refiero que hay como un juego político, ¿vale?, donde los políticos entienden lo que hacen, sus pactos, ¿no?, pero que responde mal o encaja mal con las demandas de muchos sectores sociales, que serán más mayoritarias o menos mayoritarias, ¿no?, pero que están ahí y que el sistema político no parece ser capaz de recoger y resolver. Bien, entonces, dando ya una vuelta de tuerca más a estos movimientos ciudadanos, que vemos que tienen muchos seguidores, como habéis hablado, ha habido manifestaciones a las que han acudido miles y miles de personas. Entonces, ¿esto va a cristalizar en algún tipo de formaciones ya más estructuradas de cara a próximas elecciones? ¿Cómo lo veis? No, yo pienso que, hombre, todos coincidimos un poco en el diagnóstico, que el diagnóstico está claro. Cuando surge un problema o una injusticia y no se soluciona desde el punto de vista político, ya han hablado de sanidad, pero es que hay miles, no solo en Granada capital, en la provincia de Granada, pues en la presa de Rules hay muchísimos problemas, pues surgen gente que se mueve para intentar que se solucione el problema.
pero nos equivocamos si entendemos que la solución va a estar exclusivamente en la movilización. O sea, la solución al final tiene que ser una solución política, es decir, la solución tiene que venir desde el Parlamento, del Parlamento andaluz o del Parlamento estatal. Es decir, la solución la tenemos que dar los políticos al final. Entonces, estas plataformas, pues habrá algunas que se queden simples plataformas, me imagino que habrá alguna que quiera comparecer como partido político, porque muchas de ellas pues van por temas muy concretos, pero también cuando un partido político surge tiene que pensar que no está en política solo para solucionar un problema, que tiene que solucionar muchas más cosas. Pero me remito, Raúl, por ejemplo, al caso de Ada Colau con el Stop Desahucios, y luego ya creó su partido, por ejemplo, el del 15M, sí. Luego fue el embrión de Podemos, es decir, que parece que esto puede dar lugar a estas situaciones. Puede ser, pero no es tan fácil. Hay una cosa clara. Yo creo que vamos en Granada. Yo creo que en Granada se dan unas circunstancias, además, en donde hay un sentimiento de lejanía y de dejadez con respecto a la Junta de Andalucía. O sea, aquí hubo un momento incluso en que aquí se pierde una alcaldía que podía haber caído en manos de un partido socialista andaluz en la época de la transición y se cambia por propia Granada, y Huelva se cambia por Sevilla. Es decir, un sentimiento de que parece ser que Sevilla es el centralismo que lo arrastra todo. Es decir, que cambiamos un centralismo de Madrid a un centralismo sevillano. Y la gente tiene la sensación que ese centralismo sevillano es más perjudicial para los intereses de Granada que el propio centralismo de Madrid. Yo pienso que es que... Sí, estoy de acuerdo. Perdón, pero... Te quiero decir que ese sentimiento ahora está volviendo a resurgir. Y hay gente que empieza a pensar que efectivamente es la hora de la reivindicación de Granada y de la Andalucía oriental que se siente... Yo te digo que es mi opinión. Es mi opinión de lo que veo, de lo que leo y de lo que escucho, César. Que hay un sentimiento de protagonismo, de decir, queremos para recuperar Granada en el siglo XXI, queremos recuperar, porque aquí hemos visto cómo ha avanzado Málaga, cómo ha avanzado otras provincias andaluzas, y Granada está estancada, ha estado estancada, bien por sus políticos, pero no solamente por sus políticos, sino también por sus empresarios. Es que no solamente echemos la culpa a los políticos, es que es también por los medios de comunicación, que tienen un papel fundamental y que sin embargo hoy están más pendientes de una cuenta de resultados que por defender verdaderamente que Granada tenga sus reivindicaciones y reivindicar el papel de Granada, y están más pendientes de quien suelta la pasta. Hay un dicho popular en algunos pueblos de Granada, no sé si en algunos otros sitios más, que dice que lo que entra a empujones a la porraza. Entonces aquí se nos metió a empujón sin preguntársenos. ¿Qué ha pasado? Que después, 40 años después, pues no es que se está resurgiendo un sentimiento, es que el sentimiento ha estado siempre un sentimiento narrado. Y ahora, frente a eso, decimos el centralismo de Madrid. Es que Madrid, por definición, España ha sido un Estado central y centralizado. Un centralismo que nos gustaba más o menos, pero que es perfectamente asumible, como estaba asumido en el caso está asumido en el caso de Francia, donde París y el resto es el desierto francés. Menos asumido en otros países como España, donde siempre ha habido una tesis antítesis entre Madrid y Barcelona, pero que al final era un centralismo entendible. Lo que no es entendible es el centralismo, comillas, desgarrador sevillano. Es decir, Sevilla llegó, se posicionó, voy a dar datos desde el principio, se posicionó y dijo, toda la partida es para mí, y empezamos a repartirle a provincias. Primera cuestión, ¿habrá algo más provinciano que un sevillano? Por ejemplo. Segundo, no tuvieron ni la generosidad a la hora de hacerse el estatuto, cuando una de las mejores facultades de Derecho, que además sigue siendo de España, era la de Granada. Hablamos en aquel entonces que había solo 10 universidades, había 9 públicas, 10 públicas, contando la UNED. El resto no había más universidades. Y el Estatuto de Autonomía, el primer estatuto del año 1981, que era una norma bastante correcta, la hacen lo que yo llamo cariñosamente los 7 niños de Carmona, como hemos de los 7 niños de Écija. Es decir, lo hacen 7 sevillanos, es más, miento, 6 sevillanos y un malagueño nacido en Málaga pero afincado en Sevilla. Y esa es la generosidad de Sevilla. A partir de ahí ya no ha existido más que Sevilla y el desierto andaluz, pero de manera desgarradora. Por tanto, el centralismo sevillano ha sido absolutamente intolerable desde siempre. Se quedaron con la capitalidad de repartir, pero es que además son tan innobles, me refiero como concepto, son tan innobles que no son capaces ni de respetar los propios pactos que se establecen para llegar a una común situación de vida en un territorio como es de Andalucía. Entonces todo eso se ha construido sobre el amalgamamiento en torno a la idea de la Sevilla occidental, y como vulgarmente se puede decir, un poco al socaire de la papa liñá, lo que allí se realiza. El resto ha desaparecido.
Y ahora cuando llegamos a la situación en la que la encontramos, que hay gente que no hemos abandonado nunca ese sentimiento, que ha venido peleando con ese sentimiento, se produce una situación lógica en los procesos en los estados occidentales, en donde la sociedad española, por motivos económicos, decía Marx que todos los procesos históricos son consecuencia de los procesos económicos, y llega un momento en que la ciudadanía dice, pues mire usted, no nos va a ir tan bien, habrá que revisar el contrato social, habrá que revisar con la forma de relación del ciudadano, en este caso de Granada, con el poder establecido, no sabemos muy bien cómo, pero habrá que revisarlo. Entonces surgen dos posiciones, aquellos que dicen, no, es que esto ya está cerrado, esto en el año 77 se habló, oye, a mí no me preguntó nadie, mi padre votó, pero yo no pude votar. Y yo creo que los que estamos aquí, tú no estabas entonces aquí en Granada. Yo estaba en Salamanca. Pero los que estábamos aquí no pudimos votar. Tú tampoco podrías posiblemente votar en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, cuando el tema del Reino de León y Castilla. Por tanto, yo creo que es bueno que haya reforma constitucional, lógicamente ordenada, como hemos hablado aquí en este programa en algunas otras ocasiones, y ver para qué, pero en el tema territorial, donde se ha constituido la Comisión para la Reorganización Territorial del Estado, es necesario que por lo menos nuestra voz esté presente. O vamos a permitir que nuevamente sean el sevillanismo y los sevillanos los que no hagan el futuro para Granada. Ya hemos visto dónde nos han llevado. Dicen, es que ustedes la culpa la tienen los granadinos. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos y matamos en Sierra Morena? ¿Ponemos una frontera en Loja y a todo el que venga lo matamos? ¿O qué? O sea, esto había un pacto institucionalizado, más lo puedo decir con nombre y apellido, un pacto institucionalizado, el eje Sevilla-Málaga, que es lo que funciona porque la provincia económicamente más pujante en Andalucía es Málaga, y Sevilla, por ese trasnocheo que ha llevado a un centralismo de agarrador de serle capitalidad y para mí todo y para nada para los demás. Esa es la auténtica realidad. Puedo poner muchísimos ejemplos que podemos poner a lo largo del debate, pero, por ejemplo, tenemos que desplazarnos todos los funcionarios de la Junta de Andalucía a celebrar reuniones en Sevilla a las 8 de la mañana, como se han puesto ahora de moda, porque es que ellos dicen que están muy bien, que se viene muy bien con el AVE, claro, es que desde Córdoba a Sevilla se tarda escasamente media hora en AVE, pero es que Granada no tiene tren, es que Granada no tiene prácticamente autobuses, es que Granada la autovía, para que vamos a hablar, en fin, y esa es la situación. Entonces, todo lo que no sea la Giralda y su entorno no huele a Andalucía, y todos los que nos atraemos a ser o decir algo, lo digo claramente, lo sé con todos los oyentes, no me asusta absolutamente nada, estamos sometidos a la inmediata persecución del sistema político instaurado desde hace 38 años en Andalucía. Esa es la auténtica realidad. Entonces, centralismo, hemos perdido. Granada se merece más que nadie, no es verdad. Granada se merece lo que se merece en otros territorios. Y ahora eso me gustaría conectarlo con lo que antes de ayer dijo el señor Pablo Iglesias al hilo de la presentación de un libro que se llama La España Plural, donde decía que había 4 naciones en España: la nación española, la nación catalana, la nación vasca y nación gallega, y otra serie de regiones con sentimiento de nación. Y decía Andalucía, Baleares, Valencia, Canarias, Asturias, Cantabria y Madrid. Madrid me pongo un poco en reparo, es tu nación, será por aquello del Choti. Y finalmente decía, y otra cosa, y otra que el otro somos gente. Oiga, Andalucía, pues ¿cuándo ha existido Andalucía? Andalucía es una creación de hace escasamente 40 años, y que quiera, vengo eso demuestro, desde Simón el aeropajita hasta el que haga falta. En cualquier caso, se ha abierto el debate y creo que es necesario. ¿Qué pasa con las plataformas? Porque las plataformas del tren, las plataformas de la sanidad, la plataforma del agua de Rules, las plataformas ciudadanas, incluso al final lo que hace es que el ciudadano está diciendo que quiere dar respuestas porque no hay soluciones desde el poder político instaurado, que además lo peor es que estamos viendo constantemente como son siempre los mismos, colocándose en distintos sitios, por cierto, no las personas más cualificadas, no quiere decir que no haya gente cualificada, que al final el ciudadano se encuentra dañado y por supuesto sin una respuesta adecuada desde el poder político a que le solucione los más leves problemas de su vida cotidiana. Plataforma. Yo constituí en el año 1997 la plataforma de Vía Libre al Tranvía, pidiendo que volviera al metro, y muchos de los que algunos de los que estuvieron inaugurando el metro, decían que estábamos locos. Esto está loco, esto no va a venir, esta otra cosita del Cesita Girón y unos cuantos más, pues están también funcionando, ¿no? Hemos tardado 20 años, es verdad que en Sevilla se tarda nada más que 4. O que cuando llegue la Vía Granada, hagan las cuentas los oyentes. El tranvía no es un buen ejemplo. ¿Qué? No, el tranvía es un magnífico ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo, 20 años de tranvía sí, pero y con 700 familias en paro. Sí, pero te voy a poner otro ejemplo que nos va a hacer todavía más gracia a todos los espectadores de Cero Televisión. Cuando llegue la Vía Granada, el año que viene, veremos, yo no sé ya si va a llegar, el año 2018 llevará exactamente 24 años funcionando, 26 años funcionando en Sevilla. A ver cómo recogemos nosotros ese testigo. Paco. Vamos a ver, yo creo que quienes se movilizan contra los recortes en la sanidad, quienes se movilizan para parar los desahucios, quienes se movilizaron en su momento para
a recuperar su biblioteca en el Zaidín, quienes defienden la capitalidad judicial de Granada o quieren el AVE soterrado a su paso por la ciudad. No es que defendemos la capitalidad judicial de Granada, lo que defendemos es que que no se pierda. nos quiten la exactamente. distinto. Muy buen matiz, es verdad, muy buen matiz. Yo creo que fundamentalmente no lo están haciendo por plantear un desagravio de unos territorios con otros. Simplemente lo que están denunciando, insisto, son malas políticas que han afectado a la ciudad y la provincia de Granada, vengan de Madrid, vengan de Sevilla. Lo cual no quiere decir que la estructura establecida hoy por hoy del poder, y tanto en el ámbito de la Junta de Andalucía como en el ámbito del modelo del Estado, pues no esté potenciando precisamente esas malas políticas o plantear a las provincias y a Granada como periferia del Estado. Porque si Granada es periferia desde la perspectiva de quienes gobiernan en Sevilla, más periferia lo es también desde que gobiernan en Madrid. Y no entremos en el juego de sustituyamos el centralismo sevillano por el centralismo madrileño. No, el modelo territorial tiene que ser de una pluralidad central, no sé si me explico, es decir, no tiene que haber un centro y periferia, sino que todas tienen que tener igualdad de condiciones a la hora de poder tener sus potencialidades y su propio desarrollo. Y por supuesto, Granada se merece lo mismo que un granadino o granadina se merece lo mismo que se merece un sevillano o sevillana, que un madrileño o que una madrileña, o que un zaragozano o que un pontevedrés, ¿no? Y esa tiene que ser la perspectiva y el planteamiento. Por eso yo creo que esto no se resuelve con una reforma constitucional. Yo creo que esto se resuelve con un nuevo proceso constituyente. Y esto no tiene que dar miedo, en absoluto. Tiene que ser un proceso esencialmente democrático, en convivencia, sin imposiciones y buscando un nuevo pacto social en el ámbito territorial andaluz, en el ámbito territorial estatal. El que sufre los recortes en la sanidad y en la educación que aplica Sevilla o Madrid es por un ejercicio de vasallaje sobre las imposiciones de Bruselas, porque a su vez España es periferia en el ámbito de la Unión Europea y del elemento de relaciones económicas que impone Centro Europa y Alemania con respecto a otros territorios, y entonces nos convertimos en el sur del sur y doblemente marginados o doblemente excluidos, ¿no? Pues eso requiere necesariamente de un nuevo proceso y de un nuevo reequilibrio en lo que es tanto la gestión del poder como en el equilibrio del poder. Y por supuesto, para que sea un proceso esencialmente democrático, no tiene que ser algo monopolizado exclusivamente por las organizaciones políticas o por los partidos políticos, sino que también tiene que requerir y tomar en cuenta a las distintas plataformas ciudadanas. Es un binomio. Movilizarse en la calle es hacer política, es ejercer democracia, y eso tiene que tener su respuesta institucional. Y si alguna plataforma se quiere constituir en organización política, pues faltaría menos. En su derecho ciudadano está quien quiera plantearlo de esa forma, porque para eso vivimos en una democracia y para eso la ciudadanía tiene que plantear su posibilidad. Ahora, si hay una cosa, y con esto acabo, si hay una cosa que para nosotros es importante, o desde mi perspectiva es muy importante, si una plataforma opta y decide por plantearse como propuesta política, en su derecho está, pero que no empobrezca su propuesta. La propuesta tiene que ser integral, tiene que tener esa visión de conjunto y esa visión integral, porque los problemas de Granada se solucionan con situaciones concretas, por supuesto que sí, resolviéndolas, pero necesita de una nueva correlación de fuerzas y de un nuevo pacto social que antes se ha dicho, y de un nuevo modelo que tiene que ser integral con todos los territorios y que tiene que buscar su encaje. Antonio, estas plataformas, si verdaderamente algunas cristalizan en alguna formación política, evidentemente tendrá, contestándole también a Paco, un programa transversal y atendiente a distintas materias, porque ya lo vimos con Ada Colau, que solo hablaba de desahucio y ahora habla de cualquier cosa.
O sea, que le beneficia a ella. Que sí, ella ha podido hacer eso, pues empezó en un tema en concreto, pero luego pues se ha extendido a todos los temas, a toda la problemática que existe en su ciudad, ¿no? Antonio. Permíteme un matiz, pero que Ada Colau plantea una plataforma ciudadana que se convierte en organización política, integrando también a partidos políticos. Es decir, no es una plataforma contra la política, sino que promueve que haya organizaciones que se integren también movimientos ciudadanos, porque se entiende que ciudadanía y política pueden ir de la misma mano. Otra cosa es que haya quien ideológicamente no se posicione y tenga otros planteamientos. Si estas plataformas se convirtiesen, algunas de ellas, en posibles formaciones políticas, no tendrían que ir en contra de lo existente. Exactamente, pero... Sí, obviamente. Yo estoy en Vamos, ¿no? Vamos Granada nace de ahí, plataformas ciudadanas, que al final acaban en una confluencia como Barcelona, Santiago, La Coruña, Zaragoza y montones de sitios. Perdón, ¿vale? Como Zaragoza no, Santiago y Coruña no, porque Vamos Granada no quiso hacer una plataforma con Izquierda Unida. No, porque y en esos sitios sí hubo una plataforma con Izquierda Unida. Lo digo para que cuando se hagan comparaciones sean homogéneas las cosas que se comparan. Renunciar a las siglas. ¿Vale? No, perdón. Entonces, claro que sí. Nosotros siempre dijimos, de hecho, fíjate, si renunciamos a las siglas, que no me deja hablar. Los procesos de Ganemos, pero digo los procesos de Ganemos no tenían una imposición de siglas. Vale. Bien, Antonio, continúa, por favor. Sí, a lo que iba, ¿no? Es decir, es una confluencia donde al final se juntan partidos políticos, Podemos y Equo, y se juntan otros movimientos sociales, ¿no? La clave aquí es que una reforma constitucional no va a arreglar nada de esto. La reforma constitucional sí se hace, va a ser para el encaje de las comunidades autónomas, ¿vale? Lo que sí está ocurriendo aquí y en otras ciudades es que hay unos movimientos, que son estas plataformas, que algunos confluirán en fuerzas políticas y otros no, que lo que están defendiendo son políticas locales hechas desde lo local. ¿Y esto qué significa? Que decidimos nosotros aquí. Y podemos decidir con todos los partidos que hay en Granada, los partidos de ámbito nacional, de ámbito autonómico, de ámbito el que sea, pero se decide con el eje en la ciudad de Granada. Eso es lo que es Vamos Granada, o pretende ser Vamos Granada, y eso es lo que es Ada Colau, y eso son lo que son otros movimientos, desde lo local, juntando, obviamente, otras fuerzas, ¿no? Porque el crear confluencia no es nada fácil, es muy complicado porque hay que aunar muchas voluntades, personalidades, egos y montones de cosas, ¿no? Y además hay competencia, digamos, por los partidos tradicionales, claramente. Pero esta es la idea es que en Granada somos nosotros los que tenemos que decidir cuál es el futuro de Granada, y no puede ser que sean los sevillanos o los madrileños. Estoy de acuerdo que no vivimos en un mundo aislado, aquí decide todo el mundo, Europa, España, Sevilla, etcétera, ¿no? Pero el objetivo nuestro tiene que ser el ser capaces de expresar políticas locales definidas desde lo local. Y digo esto porque es el único equilibrio posible. Es decir, el equilibrio es que Sevilla, con lo que tú has explicado, y lo explicas muy bien, Sevilla, por mucho que hagamos, va a seguir decidiendo en base a los intereses del contexto político y económico y social que tiene Sevilla. Madrid, por mucho que queramos influir, va a seguir, ¿no?, atendiendo a los criterios que tenga Madrid, ¿no? Entonces necesitamos formaciones locales o muy ancladas localmente para defender políticas locales fuertes, y por lo tanto en esa selva que digámoslo así, que es la competencia por el poder y los recursos, los servicios y las instituciones, lo local, tengamos fuerza para defender lo nuestro. Si no, no vamos a ser capaces de hacerlo, y eso son las plataformas. Yo quiero un par de matices. En primer lugar, he entendido a Paco Puentedura que desde Bruselas, pues yo creo que la incorporación de España en la Unión Europea hablaba de Alemania, ¿no? Nos ha beneficiado bastante a lo largo de la historia, y eso se puede demostrar. Por otro lado, en cuanto a las plataformas locales, yo pienso que las plataformas locales tienen su papel, sobre todo en puntos concretos, de señalarnos cuáles son los problemas, y esos problemas hay que solucionarlos. Ahora, no tenemos que confundir las cosas. Aquí estamos en un sistema globalizado donde las competencias, la mayor parte de las competencias para solucionar los problemas de Granada y provincia, es decir, no vamos a aislar a Granada en un reducto de la capital,
Granada y provincia se solucionan desde Madrid y desde Sevilla, y también desde el Parlamento Europeo. No todas o sea, las cosas. con un partido exclusivamente local sería imposible solucionar los problemas de Granada. Es que es absolutamente imposible, porque donde tenemos que reivindicar las cosas son donde se tienen que solucionar las cosas, y las cosas se solucionan en el Parlamento andaluz, y el dinero tiene que poner el Estado y el Parlamento andaluz. O sea, un partido localista pues se reduciría al ámbito municipal a pequeñas cosas, y poco podría influir en la política general granadina desde mi punto de vista. Esto no quita que no tengan su función, pero para que una plataforma surja como partido político requiere de muchas cosas. En primer lugar, dejar a un lado quizá el exclusivo problema por el que surgió, como ha dicho muy bien Paco Puentedura, tiene que generalizarse y tiene que ver el problema global de la sociedad. Y en segundo lugar, tiene que también ¿cómo diría? Tener en cuenta, o sea, tiene que buscar un espacio político que no esté ya ocupado por otra fuerza política. Eso no tampoco. Yo no es bastante complicado meterse en un espacio político público si ya está ocupado por otra fuerza existente. Entonces, el Ciudadanos surge hace 8 o 9 años, y de hace 8 o 9 años entra en el Parlamento. Ocupado el centro político que no ha existido. Existió un centro político de alguna manera abandonado, o parte del centro político. Y ocupa ese espacio. Parte del centro político sociológico se encuentra sin alguien que le diga nada, porque el Partido Socialista se estaba escorando hacia posturas independentistas o más nacionalistas, y por supuesto Convergencia y Unión hace falta aplicar dónde van, ¿no? Ya hemos visto lo que va a quedar Convergencia y Unión. Entonces, hay quien dice no ha ocupado un espacio Raúl, claramente desierto. Bueno, sí. eso son formas de apreciar las cosas, yo no lo aprecio así. Por eso hemos surgido y por eso estamos avanzando. Bueno, pues también hay quien dice entonces que Ciudadanos es un partido eminentemente catalán. Bueno, cada uno y ahora está tratando de irse a Madrid. Eso no es una realidad. La única cuestión... Puedes decir que vamos a ver, Raúl, yo me voy a la realidad, en este caso es contigo de la casualidad, pero que es que el señor Rivera y la señora Arrimada surgieron en ámbito estrictamente local, Cataluña, pero y ya están tratando de... ya están. Bueno, ya están, bueno, pero los demás también tienen derecho, ya es para ellos. Sí, no. Bueno, digo que si hay que tener ellos la patente, es lo que quiero. Yo estoy a favor de que surjan nuevas fuerzas políticas. Lo que te digo es que es... No parece, que tiene, pero bueno... No parece, no, que yo no he dicho eso. No, pero, yo lo que digo es que necesitan ciertas ¿no? circunstancias. Bueno, que se puede, yo creo que el poder, como decían los republicanos de la Primera República, ¿no? El procedente de la célula madre, que es lo local, y va hacia arriba. Eso es una forma de entenderlo, sí, una forma de entender la política. Si tú dices que no haga política, que no podemos solucionar, bueno, eso de que no podemos solucionar los problemas desde lo local, que se lo digan a Málaga. Se lo digan a Málaga, a ver quién soluciona más problemas, ¿el alcalde de Málaga o los consejeros de Málaga en Sevilla? El alcalde de Málaga es de un partido nacional. No. El alcalde de Málaga da igual, porque el alcalde de Málaga, Paco de la Torre... Solo valdrían partidos europeos. Claro. Lo que tú dices que solo europeos porque... El alcalde de Málaga, como otro alcalde... No es así, puedes entender lo que quieras entender de lo que yo he dicho. Está muy claro lo que he dicho. Además, puede haber una posición local en Granada y una posición local en cada uno de los 161 pueblos de Granada. Claro. Esto es lo mismo. Por ejemplo, vosotros no podéis presentar candidaturas en todos los pueblos de Granada porque no tenéis gente para eso, y a lo mejor desde otras formas de participación sí se puede. Realmente los ciudadanos lo que buscan son otras fórmulas de participación, fórmulas flexibles. Los partidos son instrumentos del siglo XIX tan totalmente obsoletos. Son muy particulares la forma de funcionar. Donde menos funciona la democracia interna es, por supuesto, los partidos, y además tienen todos los vicios que se han ido arrastrando y creando durante muchísimos años. Los partidos más antiguos y los partidos más nuevos. Y los partidos más nuevos y los partidos más antiguos. Yo conozco los partidos exactamente igual que tú. De hecho, sigo perteneciendo a un partido. Y estoy diciendo aquí cosas que al partido no le van a gustar. Me las trae al fresco. Sencillamente, yo como ciudadano voy a seguir diciendo lo que... Los políticos son parte también del sistema democrático. Si no hay partidos políticos... Yo me he negado que los partidos son instrumentos de participación política y conforman el Estado democrático. Yo estoy de acuerdo sobre el artículo 1, el artículo 6, el artículo 2 de la Constitución. La cuestión está en que los ciudadanos, yo creo que el ejemplo fue con el movimiento del 15M, posteriormente aquí con Vamos Granada, que yo lo he seguido menos, pero he hecho algunas cositas con Antonio. Antonio y yo nos conocemos hace muchísimos años, precisamente del debate político, y está juntos haciendo cosas, y es porque llega un momento en que el ciudadano necesita respuestas a soluciones que no se le dan. Fíjate lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que busca soluciones sin pedir respuestas, sino buscar respuestas a soluciones que no se le dan, porque es que estamos ancestralmente pidiendo lo mismo. Fuera de eso, podemos llegar a que existen particularidades
idiosincráticas de determinadas sociedades. Entonces, nosotros los granadinos parece que tenemos en el ADN asumido de que somos indolentes, somos poco comprometidos, somos falaces en lo político. Bueno, es como cuando dicen los andaluces son vagos, no son trabajadores. Será el que lo sea. Yo, particularmente en mi caso, puede haber también más gente que estamos aquí. Yo creo que tampoco Puerto Duda de hace mucho tiempo está movilizándose en circunstancias y cosas. Es verdad que a lo mejor el grueso de la población no se ha movilizado, pues porque no ha habido una clase política que haya movilizado. Posiblemente. Es más, los partidos políticos todos van perdiendo efectivo. Es decir, aquí no hay ningún partido político que esté subiendo en militancia. Los partidos políticos van perdiendo efectivo. Todos. Pues solo porque estáis recién llegados. Dentro de 10 años me lo cuentas. ¿Se seguís? Entonces, pues realmente lo único que yo veo, fíjate tú, yo veo un tremendo miedo en los partidos políticos locales en el momento que allá sale una información en prensa y donde dice que Juntos por Granada está estudiando constituirse en candidatura, que no lo he dicho yo, que no lo he dicho yo, y aquí está el Chiqui que de eso sabe algo de ese tema concreto. Yo no lo he dicho, pero es que tenemos derecho si queremos hacerlo. Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué no veo tanto miedo a los partidos? Es que yo creo que los partidos, el problema es que los partidos políticos, los grandes y los chicos, no son capaces de ser permeables para las plataformas. Entonces deberían decir, bueno, es que esto, venga, pues vamos a coger a este señor. No, aquí lo que se trata siempre es de machacar a aquel que no está de acuerdo con la ley de hierro del partido. Y esa es la auténtica situación. Entonces, realmente el Ciudadanos, que a mí es un partido, me atrae porque hace un discurso que poco más o menos va más conforme con lo mío, no del todo, pero bueno, no empecemos a caer en los mismos vicios. Pues soy un partido que soy nuevo, un partido que está llegando, un partido es que creo que has malinterpretado mis palabras. Yo he dicho desde un primer momento que me parecía muy bien las plataformas y me parece es que no puedo decir otra cosa. Perfecto que se constituyan como partidos políticos, eso es lo que he dicho de primera. Sí, pero tú lo dices ya desde no estás tú constituido en partido político. No, que me parece perfecto lo que he dicho. Lo vamos a ver cuando llegue el debate municipal. Y lo que he dicho, a mí por mí me parece mal. Que yo constituye como partido político, eso es la democracia. Acabo con una cosa. Igual que me constituyo yo. Simplemente estáis debatiendo contigo. No, estás debatiendo una cosa que yo no he dicho. Yo simplemente he dicho tú has dicho una cosa que hace falta que una plataforma que quiera constituirse como partido político, he dicho una realidad. Otra cosa es que yo estoy de acuerdo en que las plataformas se pueden constituirse como partido político. Una plataforma tarda 10 minutos. No me refiero a eso. Me refiero para que tenga éxito político tiene que ocupar un espacio político que no esté ocupado. Básicamente, yo creo que el problema, y lo hemos empezado aquí, es lo que he dicho, no he dicho que no sea bueno que se cree. El por qué en Granada están proliferando ahora o han proliferado en los últimos tiempos 8, 10, 12 plataformas. Pues por una cosa muy clara, porque el ciudadano, el granadino, no se siente representado o defendido por los partidos políticos, y aquí meto a todos. O sea, no voy a dejar a unos a un lado y otros a otro lado. Si es que no se le dan soluciones. No, hay gente que no quiere participar nada más que de 4 en 4 años. Efectivamente, ven que efectivamente los partidos no dan solución a los problemas que tiene el ciudadano. Y de ahí surgen que cada uno haga la guerra por su cuenta. Claro, pero ¿qué pasa? Que entre todas las plataformas puede surgir un movimiento que aglutine eso que nadie hasta ahora ha aglutinado. Y no se sienten representados. Es que no se sienten. Hay porque la militancia de los partidos políticos, el Partido Popular en Granada puede tener 20.000 militantes. El PSOE no sé cuántos militantes puede tener. Izquierda Unida tampoco, pero llegarán a 6.000, 5.000, 3.000, Ciudadanos 2.000 o 3.000, no sé, o 1.500. Pero claro, es que Granada y la provincia son 300 o 500 y pico mil habitantes. Es decir, que es un tanto por ciento muy pequeño los que militan en los partidos políticos. Y los ciudadanos, ha llegado un momento que en Granada, yo no sé por qué, no se sienten representados o defendidos por esos partidos políticos sus demandas. Porque ven que se pliegan a Sevilla unos, que se pliegan a Madrid otros. Y entonces viene esa desafección, viene ese cabreo que se montan en plataformas distintas, pero que puede alguien aglutinar todas esas plataformas. Y luego, el tema del debate de centralismo o no centralismo, en ninguna comunidad española, en ninguna, salvo en Castilla-León, por el tema de León y de Castilla, pero eso es otro tema, en ninguno se plantea un centralismo como de aquí. En Extremadura, que es una comunidad muy parecida a Andalucía, ¿cómo se solucionó el problema? Pues empezando por la capitalidad, ni para Cáceres ni para Badajoz, se puso en Mérida, en el sitio y el tribunal en Cáceres. Y Badajoz otra. Y aquí en Sevilla lo más normal es que la capitalidad en su momento hubiera estado en Antequera. Claro. Bueno, te quiero decir, para quitar esos agravios que Andalucía tiene 4 o 5 poblaciones que podrían decir perfectamente capital. Efectivamente, pero no de entrada ya Sevilla. Entonces ya empezó a funcionar mal el tema.
Y de ahí surge todo esto que estaba latente, ese cabreo, como decía César al principio, estaban ahí hace 40 años, hace 30 años, que nadie le preguntó. A mí, yo pude votar, porque yo pude votar en el año 77, porque tengo ya 65 años. Pero voté en Salamanca, ¿no? Pero te quiero decir que efectivamente tiene razón César cuando dice, es que yo también quiero ahora votar y quiero ver dónde están las cosas. Y eso no han tenido la oportunidad. Y ahora sí, que como te digo una cosa, como quiero que dentro de 40 años voten mi hijo. Efectivamente, oye, en todos los sitios se puede modificar la Constitución. Yo quiero que en el nuevo proceso constituyente voten los que tienen menos de 65 años, pero también los que tengan más de 65 años. A ver si ahora los jubilados podemos votar como van diciendo por ahí algunos, ¿no? Exactamente. Por cierto, en una población que cada vez envejece más, también es necesario que las organizaciones políticas tengan en cuenta, y sobre todo en defensa del modelo del Estado, del bienestar, que de verdad hay que creérselo, y de la justicia, hay que tener cada vez más en cuenta a las personas que cada vez son más mayores y que se sienten poco representados en el ámbito, en la forma y en la dinámica propia de la política, sin desmerecer la juventud como valor, que también es importante, ¿no? Dicho esto, vamos a ver. Yo que me estoy acordando, por ejemplo, de Uruguay y el Frente Amplio, por poner un ejemplo. Si hablamos de procesos ciudadanos, de movilización social, el proceso verde en Alemania, claro, procesos ciudadanos y procesos de organizaciones políticas junto con la ciudadanía, que desde lo local establecen un modelo que llega también a una propuesta política a nivel nacional y estatal, y ganan unas elecciones. Es que la auténtica política se hace en los municipios. Es la auténtica política. Obviamente. Es decir, por supuesto, es que esto no es algo novedoso, es algo necesario. Y necesario en este ciclo y en este momento político en el cual, hoy por hoy, la desafección, el descontento, la vulnerabilidad ante la crisis y las estafas que ha traído la crisis, necesita de respuestas ciudadanas y de defensa en ese ámbito. Por cierto, yo quiero aclarar una cosa, es decir, yo no he dicho que es que el problema es que las estructuras del poder se decidan desde Bruselas. Ojalá, porque ahí reside el poder político. El problema es que las estructuras del poder o los mercados, cuando se habla de los mercados que son quienes toman las decisiones, no emanan del poder político, sino que suplantan al poder político y por tanto las decisiones democráticas. Y por eso hablaba de que los focos de poder entre Madrid, Sevilla, no Bruselas, Alemania y la estructura del modelo de la Unión que establece la periferia de la periferia, ¿no? O que nos sitúa en la periferia de la periferia, donde a nivel de infraestructura, generación de empleo, etcétera, obviamente, pues hay territorios que no existen, ¿no? E incluso en los que existen, pues también están teniendo poca respuesta. Es decir, los procesos de gentrificación o de expulsión que están viviendo barrios históricos en la ciudad de Granada por el modelo de turismo masivo e insostenible, pues también es una respuesta ciudadana que está empezando a emerger y a surgir. Ya hay plataformas en el Realejo, ya la hay a través de colectivos vecinales en el Albaicín, o los barrios ignorados, por ejemplo, también en el distrito norte de la ciudad, que son respuestas que la ciudadanía plantea, y la plantea desde posiciones políticas muy serias y que pretenden buscar el binomio. ¿Con esto qué quiero decir? Pues en las últimas elecciones locales, por poner un ejemplo, pues obviamente en España hubo distintos procesos de confluencia. Y hubo procesos de confluencia donde hubo plataformas ciudadanas, ojo, y organizaciones políticas, y que se establecieron en coalición. No llegó a fraguar en lo necesario en la ciudad de Granada. Yo espero que frague en lo necesario, obviamente, para la ciudad, sin que eso suponga un impedimento a cualquier pluralidad que se tiene que dar. Y si dentro de esa pluralidad, Juntos por Granada entiende que... No, lo digo porque como has hecho referencia de que parece que ha habido... Yo quiero hablar de lo mío, no voy a hablar de No, otro. ya, pero obviamente, si yo me estoy refiriendo a que como antes en tu intervención has dicho que parecía que había organizaciones políticas que se habían puesto nerviosos por la posibilidad de que Juntos por Granada, pues no hay que ponerse nervioso. Es decir, Juntos por Granada será un actor político más. No será nada, así que tampoco se sabe. Bueno, ya lo es, en tanto en cuanto como plataforma plantea una serie de reivindicaciones. Será un actor electoral más, o en el ámbito electoral, ¿no?
si lo decide. Yo eso luego luego la criba, desde luego si lo hacen porque ellos quieren, no por lo que yo les diga, como es lógico. Que la criba luego la hacen los ciudadanos. Por supuesto, obviamente. Yo sí algo sí les recomiendo. Si pretenden plantear esa posición, y si esto como las lentejas, si quiere las toma y si no las deja el Consejo. Es decir, si quieren tomar la decisión, que la adopten cuanto antes, porque unas elecciones locales son muy duras. En una provincia como Granada, donde hay 172 municipios y 202 núcleos de población, es muy difícil generar estructuras, y sobre todo porque ya ha habido, yo recuerdo por ejemplo como hace 4 años sonó el rum rum de Más Granada, y al final no llegó a fraguar una candidatura, y había un grupo de gente que planteaba una propuesta y planteaba, pues también da pena que si hay un grupo de ciudadanos que quieren participar en el ámbito electoral no consigan fraguarlo porque al final la realidad se le imponga. No creo yo que sea equiparable el ejemplo de Más Granada con el voto por Granada, entre otras cosas porque el momento político es distinto, pero que quien quiera tomar esa decisión yo le animo a que lo haga, pero de verdad que no lo deje pasar en el tiempo, porque si no al final las decisiones se diluyen. Antonio. Sí, iba a decir 2 cosas. Una es, el nivel local tiene una ventaja, es decir, ningún nivel es prescindible, todos son imprescindibles, el europeo, el nacional, etcétera, ¿no? Los recursos, por ejemplo en España, los recursos que manejamos en Granada no son de la Junta de Andalucía, es decir, en este país lo que hay es una distribución de recursos a las comunidades autónomas y a los municipios, y además tienen sus propios recursos, ¿no? Pero lo que sí tiene 2 ventajas el ámbito local es, uno, la capacidad de afectar muy directamente en cosas muy importantes de la vida de la gente, es decir, el nivel local, porque está ahí al lado, está muy cerca, es capaz de intervenir sobre problemas muy serios que tiene la gente, sean de índole socioeconómico, de servicios, movilidad o lo que queráis. Esta es una parte. Y la otra parte es que la participación política es más fácil, la participación no solo política, pero la participación en general es más fácil que en otros ámbitos que exiges crear unas estructuras mucho más complejas. Que aquí la gente participara, como está demostrado en muchas ciudades del mundo, incluidas españolas, ¿no? En los presupuestos de los ayuntamientos, en los procesos de toma de decisiones que hoy las nuevas tecnologías permiten que la gente pudiera votar telemáticamente en decidir cosas importantes para la ciudad y no esperar cada 4 años y no sé qué. Todo esto es mucho más fácil en el ámbito local, ¿no? Y en el ámbito local, lo que yo digo, ¿no?, y lo que yo creo que defendemos en Vamos es que se necesita en Granada una confluencia con fuerzas del cambio, ¿no? Y esa confluencia puede estar movimientos sociales, movimientos políticos, locales, locales propiamente dichos, pero también autonómicos o nacionales. Si de lo que se trata es de juntar a gente que es capaz de ponerse objetivos comunes y de diseñar una estrategia común para gestionar el poder político en beneficio de la ciudad de Granada. Y eso es lo que Vamos Granada pretende ser y es lo que pretendemos que sea Vamos Granada. Y en ese sentido me parece que tiene las ventajas de ser capaz de armarse sin excluir a nadie y sin querer decir que desde el ámbito local tú vas a montar no sé qué en el ámbito autonómico o nacional. No hace falta. Tú te puedes juntar con los nacionales y con los autonómicos en Granada con una sola condición: que el proceso de toma de decisiones se haga en el ámbito local y no se transfiera al ámbito local, que es lo habitual, y por eso no hay respuestas desde el ámbito autonómico o desde el ámbito nacional. Bien, última ronda ya rápida sobre este asunto. Raúl. Deja un poco que explique, porque yo, César, en ningún momento he dicho que yo no estoy de acuerdo, al revés. Desde el primer momento he dicho que a mí me parece bien la pluralidad democrática y que si hay una plataforma que tiene la fuerza y el tirón suficiente para crearse en partido político, me parece perfecto que venga a la arena política, me parece perfecto, porque además he dicho que la forma de solucionar los problemas realmente es metiéndose luego en política, es decir, que ya se está haciendo política con las plataformas, pero metiéndose en la vida institucional. Entonces me parece perfecto. Simplemente he dicho que es complicado porque hay que encontrar un espacio político, que es lo que hemos dicho antes de Más Granada. Quizá ahora la situación es distinta y la oportunidad es una oportunidad quizás mejor. Pero también digo que a mí no me pone nervioso que una plataforma como la tuya venga a la política. Una plataforma, para nada, una plataforma, si viniera, punto por nada, que no digo que esté lo que hemos leído en prensa hace poco. Además es una plataforma con la que nosotros hemos ido a ciertas manifestaciones y que me parece centrada y coherente. Es decir, yo no tengo nada en contra vuestra y pienso que podéis hacer un papel si llegáis a entrar en la vida política.
tampoco estoy de acuerdo con él que sea fácil exclusivamente desde el local. Es decir, Vamos Granada ha tenido 3 representantes en el ayuntamiento porque una marca, o ha sido una marca de Podemos realmente. O sea, cuando la gente estaba votando a Vamos Granada, en el fondo estaba votando a Podemos. Si se hubiera presentado Vamos Granada solo a las elecciones locales, ya lo veremos dentro de 3 años, si se presenta y se presenta a la vez Podemos, ya veremos cuál es su espacio político, cuál es su situación. Pero que en principio es muy complicado, yo creo, presentar un partido local sin una estructura que os deseo lo mejor si os presentáis, y a ti particularmente también. No, para gracias nada, por tu amistad, para nada. No, gracias por tu amistad y por tu te ha echado un caramelo envenenado. Se lo voy a devolver. No, ha sido con afecto. Eso de hecho, gracias por tu amistad, sobre todo por el final que has tenido, sin crear un partido. En segundo lugar, yo sé cómo funciona perfectamente la política local y la política autonómica y algo la política nacional. Sé perfectamente esta ciudad quién es la gente en cada caso y en cada momento. O sea, con lo cual, para mí, no hay nada clarísimo. Segundo, Juntos por Granada en este momento ni es un partido político ni siquiera una candidatura. Simplemente, Juntos por Granada surgió como una plataforma de participación ciudadana para unar esfuerzos para impedir que nos quitasen algo que por derecho, lo insisto, por derecho correspondía a Granada. Y la solución se ha producido. Y se ha producido una solución frente a poderes fácticos poderosísimos como es el Poder Judicial, como es el Consejo General Judicial y como son los entresijos y los suburbios más bajos del Poder Judicial. Un poder muy poco ciudadano, por cierto. Para algunas cosas está bien que sea poco ciudadano, pero bueno, indudablemente bastante poco ciudadano. Entonces es casi un poco la constatación de que cuando se puede, se quiere, y que cuando se quiere, se puede. Eso es lo único que nos ha impulsado a decir, bueno, pues si podemos conseguir eso, pues porque no abrimos el debate, que todavía no se ha abierto, abrir el debate de que Granada pueda tener una plataforma, pues bueno, pues como es Vamos Granada, o como ha sido Granada, o es Granada Histórica, o como es no sé qué tal, que están en temas concretos y puedes confluir. Bueno, se ha abierto ya en el periódico. Sí, pero César Girón no tiene portavoz. Vale. César Girón habla él. Digo que el debate es abierto, de hecho estamos aquí debatiendo. Danos la exclusiva, César, ¿sí o no? Tú sabes, ¿va a ser niño o niña? Tú sabes, Paco Puentedura, y Raúl debe de saberlo ya, y el resto de los compañeros, algunos porque hemos estado en batallas conjuntas y juntos, y algunos nos conocemos largos años, que yo no me oculto para hacer las cosas. Cuando tenga que llegar a hacer las cosas, se harán. Igualmente, porque aquí nadie tiene la exclusiva de nada. Por eso digo que es que se pone muy nervioso, porque yo ayer a las 8 menos cuarto de la mañana, que iba precisamente a COPE a una entrevista, a una tertulia, recibí una llamada de un centro de poder institucional de Granada. Me dijo, oye, ha salido esto es verdad, con un nerviosismo. Digo, pues déjame que vea la noticia, porque es que yo no sabía que iba a salir. Y vi la noticia y dije, pues es verdad lo que yo he dicho, lo demás, pues que diga lo que quiera. Demasiado nerviosismo. Entonces, los políticos, y tú que llevas poco tiempo de política, Raúl, de tu partido, ¿no? De mi partido. Vamos a ver. Pues si nos ponemos así, pues no creo que el partido de Antonio también. Si hay una... Déjate terminar de tu partido. Esto suena el chiste de Serello. La llamada de tu partido. Me hace mucha risa, mucha gracia por la debilidad que demuestran muchas veces los partidos políticos, la gente que conforma los partidos. Pues digo, mira, que César Girón saca diciendo que va a hacer una cosa, que saca Antonio Aponte y tal. Si no tiene más que... Pero lo hace, le sale bien, pues acabó, pues se fracasa. Si se fracasa, y si no se fracasa, no se fracasa. Pero que, independientemente que no había más problema en Granada a las 7:30 de la mañana que llamarme a mí por teléfono. No había otro problema para... Oye, dime si esto es verdad. Sí, oye, no sabía si decirle si era verdad, por si me iban a matar. Que también se da, ¿no? Pero yo creo que ya conmigo saben que me tendrán que buscar, como de hecho me estarán buscando la puerta por otro sitio, porque por ahí no me van a dar en ningún sitio. Tú ya poco tiempo como político, lo llevas 2 años, ¿no? Los 2 años. Llevo 4 años y 2 años institucionalmente. Entonces, bueno, pues bien, pues yo lo único que te pido como ciudadano de Granada, no ya como Juntos por Granada, es que no caiga en los mismos problemas, en las mismas maneras, porque nuestro común amigo y líder local vuestro, nuestro amigo Luis Salvador, y yo también, estoy hablando de cachondeo, pero estoy hablando con el corazón, que nuestro común amigo y líder vuestro, Luis Salvador, procede también de donde nos procedemos nosotros. Entonces, y además Luis, antes de estar en Ciudadanos, que por fortuna está en Ciudadanos, estuvo en contacto también con otros partidos políticos que se estaban haciendo. Bueno, pues al final he eclosionado ahí, bien está, y los demás tenemos el mismo derecho. Por supuesto. Entonces, vamos a hacerlo, por supuesto que sí. porque, vamos a hacerlo si es necesario, todavía no vamos a hacer nada, vamos a hacerlo si es necesario, porque sencillamente es que hay una serie de ciudadanos que conocemos la política y creemos que los políticos actuales, no digo vosotros que no estáis gobernando,
bueno, de alguna manera estáis gobernando, no dan respuesta a lo que esta ciudad necesita. Después ya, si hay que hacer políticas, que es donde yo creo que el análisis tuyo que has realizado antes, donde he equivocado, dice que desde lo local no se pueden solucionar problemas. No, déjame que termine. El alcalde que más ha conseguido para esta ciudad se llama Antonio Jara. Y Antonio Jara cogía, y eso lo he visto yo, decía que venga el presidente de la Junta de Andalucía para acá. Y venía Pepote de la Borbolla, se sentaba ahí en la puerta y decía, no te recibo. Y se iba, y consiguió muchas cosas. Sí. Porque un alcalde es un alcalde. Por eso no es simbólico, no es meramente una cuestión baladí, el simbolismo de que el mejor alcalde es el rey, de que el rey y la vara. El alcalde posiciona su vara, hinca la vara, como decía el Justicia Mayor, y eso no hay quien lo mueva. Por eso no entiendo, por ejemplo, no entiendo cómo, sí lo entiendo desde la óptica del partido, pero no entiendo, por ejemplo, cómo una ciudad como Granada no tenga el tren, por ejemplo, y tengamos un alcalde que va, que ve y lo torea. Un alcalde como de una ciudad como Granada, que no estamos hablando que esto sea Armilla, una ciudad como Granada se posiciona y tiembla la estructura del Estado. En eso estoy de acuerdo contigo. Pues, venga, muy brevemente las conclusiones. Si hay un ámbito en donde una plataforma o un nuevo partido político reivindicativo de los temas regionales o temas locales, es precisamente en unas elecciones municipales. O sea, en una ciudad es precisamente donde pueden surgir esos movimientos. Porque a nivel nacional es mucho más complicado, a no ser un movimiento como Podemos, que surge a través del 15 y que coge luego otras confluencias en otros sitios. Pero si no, en el ámbito local es el ámbito en donde pueden surgir eso. Y yo, como conductor del programa de Es Radio, donde se dio la noticia, donde dimos la noticia precisamente... No, es que... me preguntaba a mí. Pero yo te quiero decir, yo no pregunté a ti, había dos personas representativas. Cualificadísimas además, preparadas y que hablaban en nombre de la plataforma, y allí se expresaron libremente y dijeron las razones por las cuales en su momento se pueden convertir en una plataforma política o en un partido político. Y yo, de verdad, me gustaría, Paco, que escuchara, y luego te voy a mandar el podcast del programa para que escuchéis de verdad el tema de las reivindicaciones que se hacen y las razones por las cuales surge ese movimiento o está ese movimiento ahí. Eso es todo. Ahora, que yo, desde luego, aplaudo y creo bienvenido, y diría bienvenida, a cualquier plataforma y a cualquier partido político que sea capaz de reivindicar y de luchar por lo que otros partidos no están logrando para los ciudadanos de Granada. Si eso lo consigue por Granada, Unidos por Granada, me quito el sombrero y chapó. Si eso hace que otros partidos políticos, que los partidos políticos despierten y se vuelvan más reivindicativos, chapó. Pero esto hay que mover un poco para que verdaderamente los ciudadanos se vean otra vez metidos dentro de la política y que vuelvan a confiar en los partidos políticos, porque una sociedad y un país que no tenga partidos políticos y que dejen la desafección de los partidos políticos, mal vamos. ¿Conclusiones? Sí, conclusiones. Eso. Una, que desde la política local se puede influir de una forma muy importante en la vida de la gente y mejorarla, esa es una. Y la segunda, siguiendo lo que dice él, que es resolver, que es mejorar la representatividad y la representación política y la participación de la gente en la política. Yo creo que vamos hacia un mundo político, iba a decir, muy líquido. Es decir, donde las grandes estructuras, los grandes partidos muy pesados políticamente, se van, no digo que se acaben, pero se van a tener que adaptar o bien a los ámbitos locales y de todo tipo que están surgiendo, con nuevas demandas, nuevas reivindicaciones, nuevos grupos sociales, etcétera, etcétera, y gente que quiere participar. No es fácil participar en los partidos tradicionales, o sea, puedes ser militante, pagas tu cuota, pero participar no participas casi nada. Es muy complicado. Muy complicado, ¿vale? Entonces hay un déficit, creo yo, de representación política y de capacidad de participación de la gente en la política. Y en ese hueco entran los partidos locales y deberían entrar los nacionales o los autonómicos que quieran entrar en ese ámbito. Esto es lo que va a pasar y yo creo que este es el futuro, ¿no? Conclusiones, Paco. Pues decía el Cortita, sociólogo sí, Sisek que vamos al modelo de sociedad líquida, lo cual requiere o tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La primera de ellas es, y la gran ventaja de un modelo de sociedad líquida, de estructuras líquidas, es la capacidad de flexibilización a la hora de adaptarse a un modelo muy cambiante, y el mundo de la política cada vez es un mundo mucho más cambiante, que se mueve por meses.
O sea que eso sí es necesario. Tiene un gran inconveniente y es canalizar un compromiso que solidifique precisamente a la hora de dar apuesta o dar alternativas a una estructura de poder que cada vez es más difuso y más lejano. Y por tanto, yo recomiendo a las plataformas políticas que no se conviertan en partidos políticos a la usanza, se conviertan en organizaciones políticas, En organizaciones obviamente más integrando, modernas. por supuesto, también Sí. la experiencia de organizaciones o de partidos que quieran formar parte de esos procesos conjuntos, y por eso yo apuesto claramente por una futura candidatura de Unidos Podemos en la ciudad de Granada, y donde haya un protagonismo ciudadano ¿Habéis hecho una plataforma? de esa candidatura. No, yo digo lo que es mi posición política. Es una plataforma. Y espero que eso es una plataforma política que se convierte en organización política, contando con plataformas ciudadanas y con organizaciones políticas concretas. Y como yo soy muy dado augurio, pues que si Juntos por Granada se convierte en organización, pues que también tenga perfiles diversos. Por O sea, supuesto, en la transversales. plataforma estamos diciendo que puedes venir. No, pero Y además y si hay más, Transversal. oye, y nunca se sabe si hay más plataformas. Yo solamente digo que Pilar da buen perfil, simplemente por meter alguna cuña. A lo mejor también es un buen perfil, no lo sé. Muchas gracias, Paco. Bueno, dejamos aquí el tema de los movimientos ciudadanos, que ha sido muy interesante hablarlo con nuestros contertulios, y vamos a hablar brevemente unas pequeñas rondas sobre el tema de Cataluña, que ya ustedes pues estarán empezando a entrar en un hartazgo en el que también el resto... En este momento han empezado a apagar la televisión. Creo que ¿cuántos debates Sí. seguidos llevamos Pues con este tema? desde que empezamos esta temporada, porque como nos ha pillado todo, desde el 1... Nos va a durar más que la saga de Juego de Tronos. Y además incluso me ha pillado aquí en directo decisiones Cierto. importantes, ¿eh? Bueno, vamos a La hacer una declaración pequeña... de Sí, independencia. la declaración de independencia. Yo, tía, Sí. Total, que vamos a hacer una pequeña ronda a ver qué piensan nuestros contertulios sobre qué novedades ha habido esta semana, qué les parece ya las declaraciones de que, bueno, esto podíamos haberlo articulado de otra manera, que está ahora diciendo Puigdemont. Es decir, que están todos ya reculando un poco, posicionándose de cara a las elecciones del día 21. Vamos a comentar muy brevemente con nuestros contertulios qué impresión le está dando todo esto, porque la verdad es que a mí personalmente me da una impresión bastante mala y poco seria en relación a todo el jaque que han tenido al Estado español y a todos los ciudadanos, que hemos estado muy preocupados, y ahora parece que que no tenían culpa de nada, ¿no? Antonio, vamos a empezar por ti. Bueno, yo creo que Lo último será lo primero. lo primero. Bueno. Sí. Yo creo que hemos entrado en una nueva fase, ¿no? Sí. Con la convocatoria electoral, el 155 y todo esto, con eso que tú estás planteando, que todavía no sabemos Sí, sí. si es falta de seriedad, como apuntas tú, un cierto grado de incompetencia un poco increíble, ¿no? Sí, sí, en una clase política tan ducha como la catalana, o es parte de la estrategia, porque eso no lo sabemos, ¿no? Lo veremos a medio plazo, ¿no? Pero lo que es cierto es que entramos en una nueva fase. Veremos a ver cuánto nos dura, porque las elecciones son dentro de mes y pico, ¿no? Si los resultados son parecidos a lo que hay, pues vale, vamos a seguir teniendo un problema, que es que va a haber un sector muy amplio de representación política, sea con alguna mayoría o no, pero enorme, o sea, representando a 2 millones de catalanes que quieren claramente irse de España, ¿no? Y ese es el problema, creo yo, el problema fundamental que hay que resolver, ¿no? Entonces yo lo que diría es que no sé muy bien en qué fase estamos todavía, es una nueva fase, pero las elecciones van a dar, espero yo, ¿no?, que abran una puerta que permita trabajar una solución de forma razonable, ¿no? Y creo que los demás, y hablo por nosotros, deberemos estar atentos a que no nos hagan lo mismo que nos hicieron en el 78 y en los 80, que es que para solucionar el problema catalán nos han condenado, Sí. como nos condenaron a su desarrollo, a los andaluces y a los de otros lugares de España, ¿no? Entonces creo que esto vamos a tener que tenerlo muy en cuenta. Muy bien. Raúl. Vale, pues yo pienso que, hombre, que sí, que es una pesadilla, o sea, lo de... es que ha sido, yo creo que ha sido una broma de mal gusto todo el proceso este, y que ha sido un sinsentido, se han tirado a una piscina sin agua, y ahora reculan sobre todo, yo creo que por miedo judicial, ¿no?, porque realmente han cometido presuntos delitos y se van a ver enfrentados a penas bastante graves. Entonces
pues han reculado, pero hasta extremos no sé, yo si fuera catalán y fuera independentista, vamos, estaría diciendo, vamos, ¿dónde? Y han creado, lo peor de todo es que han creado unas consecuencias, o han generado unas consecuencias nefastas para Cataluña. Estamos viendo la huida de empresas, estamos viendo cómo está bajando el sector hotelero, cómo económicamente las repercusiones son muy graves, y creo que el 21 de diciembre yo espero, confío y tengo la esperanza de que los partidos constitucionalistas saquen una mayoría para revertir el proceso y evitar que esto siga, que esta locura independentista siga para adelante. O sea, yo estoy convencido y creo que va a ser así. Yo, la verdad, yo soy muy pesimista. Yo creo que el 21D no va a arreglar nada, porque los dos sectores o los dos bandos van a estar más o menos sacando los mismos resultados, 3 diputados más arriba uno, 3 diputados más o menos abajo. Y el problema es que el tiempo político va a ir por un camino y el tiempo judicial va por otro. Porque si ganan los que hasta ahora han dado un golpe, porque se ha dado un golpe de Estado y además se han saltado a la torera todas las leyes, si ganan ellos, va a llegar un momento en que el tiempo de la justicia va a tener que actuar. Y yo no me veo un parlamento en Cataluña en donde la mitad de los diputados van a estar implicados en procesos. Claro. O sea, porque en una lista se me esté hablando de que esté la señora Forcadell. Pues hijo mío, nada más que te fijes o en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada o en el grupo del PP en la Comunidad de Madrid, Paco, o casi si me apura en el grupo del Partido Popular en el Congreso de Diputados. Lo que estamos hablando aquí, igual que la corrupción es un tema muy serio, lo que estamos hablando aquí es muy serio. Aquí los señores en Cataluña, los señores que estaban hasta ahora gobernando, han dado un auténtico golpe de Estado. Nosotros, efectivamente, la justicia y no es serio que de 11 concejales del PP 6 estén imputados. Pero eso la justicia tendrá que decir si esos 6 concejales son o no son responsables. Pues lo mismo. No. Pues usa ese mismo argumento. Paco, usa ese mismo argumento para el que lo no es el mismo argumento. Han dado un golpe de Estado. La justicia tendrá que decirlo. La justicia tendrá que ser. La justicia la que debe dictaminar. La justicia tendrá que ser igual para todos, ¿no? Pero estoy diciendo presunto golpe de Estado, vamos. Si no es un golpe de Estado, saltarse a la torera la Constitución y las leyes del Supremo y del... Chiqui, discúlpame. La justicia tendrá que ser igual para todos, ¿no? Igual para los corruptos igual para quienes han saltado la ley, ¿no? Igual para los del PP e igual para otros, ¿no? ¿O es que es más igual para unos que para otros? Me vas a decir a mí que poner en jaque a toda una nación, a todo un país, y poner en jaque a todo en Cataluña, además con una división como la que ha habido allí, con enfrentamiento y saltándose a la torera, es lo mismo. ¿Y no fractura la corrupción el Estado? Perdona, no fractura la convivencia social, yo no creo que no genera la corrupción, recortes y sufrimiento, no genera desafección con la política, la corrupción, que se resuelve como impune. Perdona que te diga, esto es un tema... También, pero es que las dos cosas son verdad. Las dos cosas son verdad, ¿no? Vamos a probar, o sea, aquí en el Ayuntamiento de Granada, y el otro día no quise tampoco meterme muy a fondo, aquí en el Ayuntamiento de Granada, por mucho que tú digas, Paco, por mucho que digas, es porque unos concejales dicen, o sea, el tema viene por una denuncia de Vox, que dicen que unos concejales... Te digo yo por la actuación, no te estoy hablando del alcalde ni te estoy hablando de Isabel Nieto. Que no. Bueno, pues viene por una instrucción judicial. Mira, porque Vox podrá haber denunciado, o el abogado de Vox podrá haber denunciado que parece ser que iba por un camino el abogado y la organización política iba por otro, no lo sé. Pero quien solicita durante varias ocasiones la desimputación en Granada de 6 concejales y quien mantiene esa imputación ya no es un abogado concreto de una acusación particular o popular, sino que lo es quien está instruyendo la causa, que es el tema, juez. Por mucho que lo quiera y quien llevar, mantiene y tiene esa situación. El tema a vuestro terreno no es lo mismo la gravedad que se está dando en Cataluña con la gravedad de 6 concejales. Yo no estoy diciendo eso. Discúlpame, yo no estoy... Si tú crees que eso es así, de verdad, en estos momentos toda esa consideración que te tengo la pierdo en un instante. Por Dios. Chiqui, discúlpame, Chiqui, no manipules, perdóname. No manipulo. Con cariño lo digo. No manipulo con cariño lo digo. No manipules. Con el cariño también te lo digo. Pero déjame explicarte. Sí, por supuesto.
no manipules lo que yo he dicho, no he dicho eso. Tú has dicho una cosa muy concreta. Sí. Y es que es inédito el que tú veas un futuro grupo parlamentario con la mitad de sus diputados imputados y en proceso. Y en la cárcel. Y que, vale, y en proceso. Vale, déjame terminar. Y en proceso. Y yo lo que te he dicho es que no es necesario que imagines mucho, que nada más vea el ejemplo del PP en el Ayuntamiento de Granada, o en la Comunidad de Madrid, o en el grupo parlamentario en la Comunidad de Madrid no hay ningún lo cual no quiere decir, hombre, han tenido que dividir los cuantos. Entre otras cosas, porque estos señores y algunos salían en un Jaguar de la cárcel con 400.000 euros de fianza sacados una noche, pero bueno, pero que la argumentación ya no vale para nada. En ningún momento la argumentación ya no vale para nada. Yo digo, es la táctica que emplean ciertos. Bueno, me voy a callar. Yo que has cortado una argumentación que a mí me estaba interesando. Bueno, Por favor, te ruego. Ya he perdido el hilo. Te ruego que lo acabes, por favor, y discúlpame. Paco, no tiene importancia. Oyendo, yo digo que si César el Hombroso levantara la cabeza y hablara del lomo delincuente, otra vez fue un capítulo más de Berlanga. Un capítulo más. Todo grave. Estaba hablando de Cataluña. Se hablaba del Ayuntamiento de Granada. Hombre, en el caso del Ayuntamiento de Granada es la constatación de que los concejales se sientan en la Junta de Gobierno local para no decidir, estás con el móvil allí y se ven como se ven. Porque la gran mayoría no están cualificados para estar en ese puesto o para comprender la responsabilidad de ese puesto estando cualificados. El tema de Cataluña, bueno, a mí recuerda el tema de Cataluña un poco como cuando pasa con las encuestas, que decían que va a pasar y tal, y cuando después ya las encuestas fallan todas, ven los tíos por ahí saltando por los Pirineos, ¿no? Entonces fue muy significativo la noche que declaran la independencia y dejan la bandera de España puesta. Uno se va de copa y se va a Gerona, el día siguiente se va a Marsella y se escapa en un avión. Los otros se les van de fin de semana, la otra dice que absolutamente lamentable. Es decir, yo creo que todos los que estamos aquí no vamos a volver a ver otro periodo secesionista como el que hemos visto. No nos vamos a ver, porque en cualquier caso estos ya no van a ser los interlocutores políticos. Lo único bueno que puede entrar en las elecciones del 21 de diciembre, si es que en las claves que tú te mueves, yo me muevo en otras claves distintas o pienso de otra manera distinta, es que van a salir otros interlocutores absolutamente distintos, en cuyo caso saben cuál es la situación. El Estado, cuando se pone en marcha, es muy difícil para el Estado, y han estado picando y dándole al Estado hasta que el Estado ha reaccionado, y aviso a navegantes. Yo me quedo con una cosa muy significativa, porque el señor Durán y Lleida ha dicho que va a votar al Partido Socialista. Que me da igual que vote al Partido Socialista, como que si quiere votar. Ha dicho, voy a votar a aquellos que han defendido un centro moderado y tal y cual. Podría haber dicho, voy a votar a Ciudadanos, podría haber dicho perfectamente eso. Eso es lo que realmente ha pasado. Yo cuando dijeron que Puigdemont pensé que iba a decir que votaba se había ido por Granada. Yo no me lo creía. Yo por la mañana dije, hasta que no lea el periódico. Bueno, y cuando leí el periódico, es que no te lo podías creer, claro. Esto es una broma. Es una cosa fuerte. Es una una cosa fuerte, pero para que se entienda. Pero eso que tú estás diciendo no es verdad que no me lo creí, me lo dijeron por teléfono y anda, eso es una broma. A mí me lo dijo mi hijo, que y me llamó me fui al periódico y Puigdemont se ha ido a Bélgica. Y un meme, un flake. Sí, yo creo que también era eso. Porque no se puede uno creer, ¿no? No. Porque frente a posturas como la de equivocadas, creo, como la de Junqueras, pero que ha mantenido el tipo y el cuajo político, pues tenemos a ese señor que el otro día, el señor Anson y Cebrián, yo lo vi 24 horas en televisión y estaban haciendo un programa verdaderamente de una dureza total. O sea, Anson lo calificó del mayor payaso de la historia política de España. Y yo creo que se queda corto. Yo voy a decir una cosa, y quiero que se lo entienda. Cuando uno ve, quiero que se lo entienda, no estoy haciendo comparaciones. Voy al hilo de que Cataluña ahora está sufriendo el tema económico y que va a sufrir, creo que le va a sufrir y va a quedar por sufrir, porque 2.000 y pico empresas no vuelven tan fácil como eso, porque hay otro tipo de decisiones estratégicas ahí tomadas. Eso no es tan fácil recuperar ese tejido, y en definitiva habrá ido a otros sitios de España. Es que yo pongo un ejemplo. Cuando se ven los documentales de Leni Riefenstahl, estamos hablando de la cineasta difusora del nazismo, esos documentales en Nuremberg o en Stuttgart y tal, lo que se hizo en el nazismo solo se puede hacer con la complicidad de un pueblo, o con un pueblo mira para otro lado. O sea, los catalanes han estado callados unos, consintiendo otros y apoyando a otros. Y al final ha tenido que venir el conjunto del Estado español a solucionar el problema para salvar a unos poquitos catalanes que se dicen que era dentro de la mayoría silenciosa los que estaban callados. Ahí hay que reconocer, por ejemplo, el papel de Ciudadanos. Ciudadanos hace 8 o 9 años surge esto no puede ser, y esa es la fuerza que la gente ha visualizado en Ciudadanos, que no sé en qué va a cristalizar, pero indudablemente ha sido un esfuerzo loable. Por tanto, que ahora los catalanes se quejan mucho,
podían haberse quejado antes y haberlo evitado. Como también no teníamos que haber permitido al resto de los españoles que se hubiese llegado tan sumamente lejos. Se ha ido tan sumamente lejos, nada entendible en un Estado occidental democrático. Esto no hubiese pasado, por supuesto, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, no digamos en Estados Unidos. Los niveles que hemos llegado aquí, ahora, hoy en día, todos lo hemos pasado mal viendo la televisión. Yo lo he pasado bastante mal. Yo llegué y hice un comentario a mi hijo y le dije, yo creí que yo nunca iba a volver a ver esto. O sea volver a ver esto, ver esto. La policía allí conteniendo, insultando los flares, los memes. Por tanto, eso una vez aprendido, creo que ha sentado un antes y un después, y al final el Estado español, o los ciudadanos de España, como decía Carandel, decía, España hace unos entierros magníficos, porque realmente hemos asistido al entierro del independentismo y, por cierto, hemos acabado en un psicodrama berlanguiano auténticamente inigualable. Bueno, yo quiero, antes de que hagamos la pequeña última ronda, quería preguntaros, ¿a vosotros os parece de recibo, no ya que personas que tienen prisión preventiva, que han mantenido una postura X, como puede ser, por ejemplo, Junqueras, ha mantenido su postura en la cárcel, sino, por ejemplo, personas como Forcadell, que ha renegado, ha acatado la Constitución y el artículo 155 y ha dicho que la DUI era un simulacro? ¿Os veis bien que vaya ahora en la lista de Esquerra Republicana o que Puigdemont haga otro partido diciendo, es que quizás teníamos que haber hecho las cosas de otra manera? ¿Os parece que estas personas están capacitadas? Hay otros que han mantenido una coherencia dentro de su incoherencia independentista, pero han mantenido una coherencia. ¿Estas personas os parece que son representativas ahora para que los votantes se decidan por meter el voto en la urna para esos partidos que ellos los podrían ver bien? Muy rápido. Sí, no, yo creo que no. Lo que pasa es que están en su derecho, simplemente. El problema lo tienen los partidos o las fuerzas que los meten, porque yo creo que esta gente está amortizada, no han sido capaces de dar el paso. Están amortizados. Han vendido es que si esas personas no se presentasen, evidentemente poco le quedaría ya al nacionalismo. Lo poco que le queda al nacionalismo es presentar a esas personas en la lista, evidentemente. Necesitan mártires a doquier. Y aunque sean personas que han mentido o que han traicionado a sus propias ideas. Ellos, lo decía el otro día, Pilar, ellos viven en su cúpula. Sí. Para ellos existe la realidad virtual y la otra realidad. Entonces su realidad, no piensan que los demás son los que han cometido el delito, no ellos. Entonces es muy difícil dialogar con esas personas que no ven esa otra realidad. Bien, Raúl, ¿qué piensas de esto que he dicho? Pienso que en Cataluña no todo el mundo es blanco o negro, no todo el mundo está en una posición u otra totalmente, sino que también hay un espacio intermedio, y pienso que esto a los partidos constitucionalistas, a los que creemos en la unidad de España, nos vendría hasta bien, porque es que han hecho tanto el ridículo que el que los metan en sus listas, pues bueno, pues le hará bajar en votos. Por eso yo soy optimista y pienso que mucha gente que ha estado callada hasta ahora, y que yo pienso un poco como César lo que ha dicho, que es verdad que el independentismo, pues creo que se puede acabar con él ahora, porque es un absurdo, y creo que el 21 de diciembre se va a demostrar que va a bajar. Yo pienso que va a bajar y que van a perder la mayoría absoluta, y eso va a suponer un poco la reversión del proceso que llevan gestando durante 30 o 35 años o incluso más, ¿no? Incluso más. Sobre esta pregunta que he hecho, Paco Puigdemont, Forcadell, etcétera, ¿pueden estar en estas listas? O verdaderamente lo que dice Raúl es muy interesante, puede que incluso eso haga que saquen menos votos. Bueno, vamos a ver, yo creo que no debe haber en unas listas electorales ni corruptos ni gente que miente, exactamente, pero es el derecho. Pero mientras no haya un juez que inhabilite a nadie, pues obviamente ejercen su derecho, ¿no? Es el derecho de las personas si quieren participar en una lista y de las organizaciones políticas a quien quiera presentar. Bien. De todas formas, yo esa dinámica de si eso quita o no quita, o mata o no mata, entre comillas lo de matar al independentismo, yo creo que plantear la cuestión desde esa perspectiva sigue cristalizando bloques opuestos y sigue fomentando el error de las dos partes que se ha ido viviendo en este último proceso y en el que hemos llegado. Y en ese sentido, pero bueno, para mí las posiciones intermedias son precisamente no cristalizar bloques. Es que precisamente y por eso, cuando uno plantea un modelo de transversalidad, no puede ser la criminalización. Yo no soy independentista. Yo creo en la unidad de los pueblos de España, por decirlo de algún modo. Creo que es antagonista ser de izquierdas con nacionalistas. Pero yo tampoco puedo criminalizar el independentismo, oiga, yo puedo criminalizar, ojo,
las puedo formas en que criminalizar, se han actuado. yo puedo criminalizar, o más que criminalizar, yo puedo criticar, porque quien tiene que adoptar la justicia es la justicia, yo puedo criticar las formas que se han aplicado, o la falta de diálogo, o ir tensando la cuerda con intención de romperla, por las dos partes, ojo. Pero yo una posición política no puedo criminalizarla, y por eso creo, y aun entendiéndote, que la comparación con lo de la situación del periodo del nazismo es exagerada e injusta en ese sentido. Pues yo creo que es exagerada e injusta, porque además creo que son planteamientos o posiciones, insisto, que no ayudan a la convivencia. Del mismo modo, ojo, que no ayuda a la convivencia, que yo creo que tampoco, y con esto acabo, y con esto acabo, que no creo yo que ayuda a la convivencia, pues también posiciones como las del Partido Popular en estos últimos días. Es que es difícil decir algo nuevo sobre Cataluña, pero es un elemento nuevo. En estos días donde sale el Partido Popular que la famosa mesa de propuestas de reforma de la Constitución no pretende reformar la Constitución. Oiga, es que necesitamos, antes hemos hablado de la necesidad de ese nuevo proceso constituyente, es que necesitamos un nuevo proceso constituyente donde de verdad haya encaje de todos los territorios y donde es importante la participación activa de Andalucía para que precisamente se garantice la solidaridad en todo el Estado y no nos encontremos con las comunidades del norte contra las comunidades del sur, porque eso sí que fractura socialmente y genera problemas de convivencia. Del tema de la reforma constitucional vamos a hablar la semana que viene. Encantado. Sí, vamos a hablar. César, sobre esta pregunta que he hecho. Una última, una aclaración sobre, antes decía algo de lo que he hecho. Yo he dicho, voy a poner un ejemplo muy fuerte, sencillamente porque es que, a la vez lo que había dicho Raúl, porque en Alemania se instauró después de la campaña se instauraron la campaña de nazificación, porque el pueblo alemán decía que ellos no sabían nada de lo que estaba ocurriendo. Bueno, yo lo he visto allí. No he dicho que se puede ver perfectamente el Leni Riefenstahl cuando ve que hay un pueblo entero que está. No van a ser todos. Habría algunos como por ejemplo, Willy Brandt no participó, que se fue a Suecia y estuvo perseguido y tal. Y los comunistas. También. Los comunistas después estuvieron colaborando con el nazismo. No es verdad. Sí, pues bueno, igual. Vamos, y también hubo judíos que fueron a campos de concentración y fueron masacrados. No va a ser 100%. Y sufrieron la quema del Reichstag. Y no va a ser 100%. En el Reichstag lo quemaron en el 33. Claro. Pero no, mira, Paco, te voy a poner un ejemplo ya por lo menos ilustrativo. No sé si has estado en Auschwitz. Todo el mundo oye hablar de Auschwitz. Auschwitz y Birkenau. En Auschwitz, menos que en Birkenau, fue campo de exterminio. Pero Auschwitz, decían los ciudadanos alemanes que no sabían nada. La distancia entre las alambradas famosas donde los niños muestran los tatuajes antes de ir al horno la distancia de esa alambrada a las casas donde vivían los alemanes, en ese caso la gente de Silesia, no hay más de 40 metros. Y no sabía que estaban matando a miles de personas. Sí, pero que también te doy eso es que uno cree lo que quiere ver, cree lo que quiere creer. Pero que ante los juicios de Nuremberg quien presenta documentación gráfica es un español militante del Partido Comunista. Algunos. Sí, pero bueno, que tampoco. Y que en Mauthausen también. Y en Auschwitz. Y hay miles. No, me refiero. Cuidado, tampoco se puede juzgar al pueblo. Me estoy refiriendo en que cuidado a las posiciones ideológicas. La gente va viviendo y vive su día a día, y evidentemente no todo el mundo es héroe, ni todo el mundo y van viviendo una realidad. Y otra cosa es lo que, por otro lado, los políticos independentistas en este caso van haciendo. Entonces hay gente que se levanta y denuncia, y hay gente que vive su vida diaria y tampoco están metido en eso. Catalanes ahora criminalizar las heridas. Ya. Pero que esas heridas lacerantes han sido ellos los que le han permitido, unos por nacer y otros por dejar hacer. Sí, pero que no se puede. Entonces ahora decir, oiga, es que catalán. Lo hemos pasado muy mal. Es que en el resto de España lo hemos pasado también muy mal. Pero muy mal, porque de acuerdo, pero que esto no se puede convertir en una dinámica de españoles contra catalanes, de catalanes contra españoles. Y yo no estoy diciendo que tú tengas esa intención, ojo, pero que muchas veces determinados ejemplos que puedan parecer exagerados se pueden malinterpretar, que no digo que sea tu intención y de eso no lo digo, y si lo interpretas te pido disculpas de antemano, pero que nadie interprete que esto es
posición de una sociedad contra otra. No, es decir, porque sencillamente que no cristalicemos. En Cataluña eso. se ha producido el tema como consecuencia de lo que pasó en un ejemplo bestialmente desacerbado, como ha hecho el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, primero porque el pueblo alemán no miró, consintió, y porque las potencias internacionales, las potencias mundiales, llámese Inglaterra, llámese Francia, estuvieron permitiendo que pasara eso. Entonces, allí... También es cierto. En Cataluña ha pasado, ¿qué ha pasado? Pues bueno, se ha ido reyendo la gracia, ahora porque me hacen falta los votos, y mañana porque no se puede. Eso en cuanto al tema catalán. No sé qué íbamos a hablar. No, es que yo te había preguntado, porque vamos a hacer finalmente una ronda rápida, pero quería preguntarte que Forcadell o Puigdemont vayan en listas. Bien, a mí yo digo como Antonio, están en su derecho, mientras como juez no le inhabilite, particularmente no me gusta, pero yo pongo una reflexión que ha hecho Paco Pontedura y que Antonio la conoce muy bien porque me consta, no sé, voy a decirlo, perdón Antonio, que ha vivido muchos años en Estados Unidos. En los sistemas anglosajones hay dos cuestiones que no se permiten en política. Una es robar y la otra es mentir. La mentira. O sea, el que miente no entra más en política. Claro. Vayamos al caso de Clinton. Clinton mintió en algo tan Privado, entendiblemente en algo privado. humano y tan privado como negar que había tenido determinada relación sexual con una Porque becaria. Y estuvo a punto, porque dijo oral en vez de oval. O mentir. Y lo hubiese resuelto. Aquí la mentira Sí. gratuita, Sí. Chiqui, Cuesta. la mentira es gratuita y el robo también muchas veces es No, pero si gratuito. yo no justifico el robo. No, el robo no. Contrario, ¿eh? Yo no estoy diciendo que hayan robado a nuestros concejales, pero que lo que sí verdaderamente... Es que vamos, no. No, yo no lo digo, ni lo diré, porque otra cosa, tengo amigos y creo en la bondad de todos ellos. Ahora, la situación es que no podemos tener, en el caso local, un ayuntamiento que es que ¿cuántos procesados hay? Pues yo qué sé, Alcalde yo uno, siempre, seis por otro sitio. yo siempre digo de broma 7. que un imputo a más en el ayuntamiento y al final acabo yo de rebote de alcalde. O sea, esto... Hombre, estamos los estarás conmigo que estamos los verás. cuatro de ciudadanos por medio que estamos todos limpios. De momento. Vamos a hacer la última. Te lo aseguro que por lo ronda. menos por los tres que hay, compañeros, digo, muy poco la mano. Espero que todos estos Pero no, comentarios, los cuatro, espero que todos Por estos mí, por mis tres comentarios, compañeros. el día que salgan, si es que salen, y yo espero que salgan, porque para mí no hay motivo para la imputación. Espero simplemente que el día que se les imputen y salgan como tienen que Sí. salir, toda la jocosidad que se ha vertido sobre ellos, no lo digo, no miro a nadie, Eso no se va a reparar mira la ya. cámara, toda la jocosidad y todos los comentarios pues se vuelvan de otra forma distinta y se pida perdón por el daño que se ha ocasionado a esas personas. Solamente espero eso, solamente. Bien, vamos a hacer, como han visto ustedes, el tema Bueno, de Cataluña ya tiene menos interés para todos y va desvariando en una y otras cosas que pueden ser más interesantes y que tendremos en cuenta para próximos programas. Muy brevemente, Antonio, conclusiones sobre las últimas novedades de esta semana en relación a Cataluña. Conclusiones. Las mías que hemos cambiado, que estamos cambiando de momento y que esperemos que las elecciones abran una puerta para algún tipo de solución. ¿Alguna Tiene que ser por la solución? vía del diálogo y tiene que haber, yo creo que debe haber una reforma constitucional, no solo para Cataluña, sino creo que para muchos factores, Sí. ¿no?, que hay que cambiar y que hay que mejorar en este país. Sí, reforma, pero que no nos perjudica a los No, demás, no, ¿verdad? eso lo Exactamente, dije que antes sea y es muy beneficio. claro, ¿no?, que habrá que estar Perfecto. vigilantes. Ojalá aprendamos la lección. Sí, Que no se puede jugar como se ha jugado, unos por intereses, simplemente por intereses partidistas, y se ha llevado a un país, a una región, como la queramos llamar, se la ha llevado al precipicio. Yo es que creo que se le ha dejado hacer demasiado. Se le ha dejado, pero no se la ha Se le ha dejado dejado hacer en el último año. Se la ha dejado, como decía bien César, hace 30 o Desde 40 30. años que han dejado hacer, desde hablar el catalán en la intimidad a otro tipo de pactos. O sea, Hace 30 o 40 años. Ese es el gran problema. Porque Ese es el como si gran hace problema. 40 años que va a 30 parecer años, que 30 se les años, ha perdona, dejado desde la que se les ha dejado desde que ha empezado la democracia. Prácticamente- Sí, desde Solo te van a el- decir con Pues Franco esto no pues pasara, no, hijo no, mío. pues prácticamente desde que empezó la democracia, prácticamente desde que empezó la democracia en este país y con el sistema electoral y tener que depender siempre de los catalanes para poder gobernar en Madrid, siempre se ha jugado Pero por el así. amor- Y vale, siempre han pero- jugado así. pero Paco. que se les ha dejado desde hace 40 años, es 30 como años, decir con pero Franco no, esto no 30 pasaba. Y desde luego- años, Bueno, 30 y desde luego me parece 30 o algo, 35 años. insisto, que no ayuda al diálogo. Bueno, sí. Raúl. Yo pienso que si se Muy hubiera brevemente. modificado la ley electoral en su día hace 25 años, probablemente no estaríamos en esta situación, porque no se le hubiera consentido tantas cosas como se han consentido y se hubieran hecho más cosas que se tenían que haber hecho. Y luego, pues que espero y deseo que Inés Arrimadas sea la próxima presidenta de la Generalidad, con un bloque constitucionalista y que podamos revertir Es la más guapa que situación. Puigdemont, ¿eh? Y además mucho más preparada desde mi punto de Hombre, vista. yo espero que Preparada, sea presidenta, preparada. si lo es porque saque votos
y Hombre, porque claro, tenga no va a ser- capacidad, no porque no va a sea ser- guapa. No va a ser, no va a ser Eso porque, ¿qué hace está ahí hoy? porque saque votos es evidente y porque está muy preparada pues también es evidente. Pues yo ¿no? voy a Porque se le abrir ve. un debate para... Paco, conclusiones ahora mismo lo dice. Bueno, que, pues pasará lo que tenga que pasar. Eso suena muy rajoniano, pero es que es verdad. Ahora bien, yo sigo insistiendo en lo mismo. Se nota que Más democracia, más diálogo, se nota. más entendimiento y no criminalizar unas posiciones con otras. Esto no se trata de hemos dejado de hacer y aquí la vara. Eso se trata de que también hay un elemento de tener en cuenta. ¿Por qué mucha gente o el independentismo crece? También es como consecuencia de una mala respuesta por parte del gobierno central. No solo por la situación del Estatuto de Cataluña, donde el Tribunal Constitucional anula artículos que se mantienen en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, sino también porque la situación de crisis y la vulnerabilidad social ha generado desafección culpando al gobierno de España. Y yo vuelvo a insistir, los recortes los aplica el gobierno catalán como el gobierno de España, la corrupción ha estado en Cataluña como en España. Y precisamente esa crisis, cuando antes hemos hablado de plataforma ciudadana, esa crisis hay que canalizarla con propuestas, no con enfrentamiento social o con confrontación. Se ha utilizado la confrontación para tapar esos otros problemas. Por eso queremos pues reforma constitucional y, si puede, salud y república. Eso es. Bueno, yo creo que de esto lo que yo, y con eso quiero abrir un debate para otra vez, hay que volverse un poquito más jacobino, más Estado, más devolver competencias y menos dejar a la gente que haga lo que quiera. En segundo lugar, me parece que de esto hay un antes y un después. Yo no estoy criminalizando absolutamente a nadie, sencillamente que hay presuntos delincuentes que han cometido presuntos delitos de traición, rebelión, alta traición al Estado, malversación, prevaricación y no sé cuántas maldiciones. Y ahí es la diferencia, no es que estamos criminalizando. Y yo me quedo con una viñeta que hemos visto en estos días. Sí, la pusimos aquí además. La del dragón. La del dragón la pusimos. Yo creo que sí. eso lo define todo perfectamente, ¿no? Como todos han ido alimentando al dragoncito desde que es pequeño, primero Felipe González, Sí. después Aznar, después Zapatero, que ya que yo era grande, y finalmente se encuentra el señor Rajoy ya. Rajoy con un dragón inmenso Eso- y con un palo. Eso tiene una Y los- fecha. Y los otros diciéndole, dale, dale. Buenísimo. Eso tiene una fecha concreta, que es el año 93. Yo siempre recordaré cómo Julio Anguita ofrece a Felipe Sí. González un acuerdo de gobierno porque le faltaba, tenía Izquierda Unida 18 diputados y le faltaban 17, y cómo Felipe González, además con un pacto y un acuerdo constitucional, y llega Felipe González, desprecia la posición de Izquierda Unida Y prefiere- a Convergencia. Sí, Por algo sería, por algo Y de sería. aquellos polvos estos lodos. No, Sí. vamos a ver. Es que a mí me hace mucha gracia escuchar ahora al PP y al PSOE hablando de la necesidad de una reforma electoral. Sí, pero que vamos, que Cuando que han podido aplicarla que Julio durante Anguita 30 tampoco- años y no han sido que Julio capaces. Anguita tampoco era la panacea, que te voy a recordar que por aquellas fechas también Luis Carlos Rejón se Pues se yo juntó aquí con perdona, el PP, discúlpame, yo y hablaba quiso de regalar la Julio comunidad Anguita autónoma, porque era vamos. el portavoz de Izquierda Unida en aquel momento. Sí, y lo de y programa, porque programa, y vamos. porque se suponía que la propuesta política en aquel momento era posible en el ámbito de la izquierda. Felipe González negó esa posibilidad y prefirió pactar con la derecha catalana, que aparte de derecha se ha demostrado corrupta. La verdad es Programa que... y constitución. Y también una cosa que se ha hablado por aquí, bueno, es necesaria la reforma de la ley electoral. Pues Para claro. que la representatividad de cada Por supuesto, región sea Y para que haya igualitaria. lista abierta y para Sí, que sí, haya listas revocatorio. abiertas, es decir, que eso es algo acuciante y que debería también de una vez... Yo rescataría, ya- ¿me permite? Sí. Se publicó un artículo en El País y un artículo que se publicó también, el mismo artículo, en el diario Ideal de Granada, que lo firmaba Javier Torres Vela, que se llamaba Elección Directa de Alcalde. Elección directa de partidos políticos. Léanlo. Ese artículo tiene hace, no sé, creo que tiene como 15, 16 Está años. de Pues, plena hay que actualidad. leerlo. Pues yo me quedo con el de Peces Barbas, que planteaba cómo posibilitar una reforma del sistema electoral garantizando el criterio de proporcionalidad, a su vez la gobernabilidad y sin necesidad de reformar la Constitución. Y planteaba dos cositas muy básicas. La primera de ellas era que la representación por provincia mínima fuese de un diputado, para no plantear
que las provincias del interior estuviesen sobre representadas, las provincias con mayor población, y la segunda, a aquel resto o grupo de resto de alrededor de 50 diputados, creo que lo cifraba, que donde en la provincia no se llegaba a alcanzar la representación, por lista estatal pudiese plantear. Opciones, y generaba opciones hay muchas. Opciones del sistema no, electoral, yo estoy diciendo que era un modelo, era un modelo muy sencillo. Hay otras posibilidades. Yo soy de los que piensan que también hay que buscar equilibrio, es decir, los modelos más generales son necesarios, pero tampoco se puede, y cuando hablamos de que los políticos defiendan sus territorios, su provincia, no sé cuánto, tampoco podemos ir a un modelo de listas estatales donde desvincules al representante de la ciudadanía directa. Ahora, tenemos un problema mayoritario anglosajón. Bueno, pero tenemos un problema. Bueno, cuidado, mayoritario, sistema mayoritario es el Senado y tampoco ha dado soluciones. Por eso digo, de circunscripción uninominal. El problema también lo tenemos en otros países de cómo se definen las circunscripciones. Yo solamente digo una cosa: Granada aporta 13 diputados al Parlamento andaluz, 7 al Congreso de los Diputados y 4 senadores, y si le preguntamos a la inmensa mayoría de los granadinos, no son capaces de decir el nombre de más de 2 de ellos, de sus representantes. Y eso no es un problema de los granadinos, es un problema de que tenemos un modelo de democracia con una calidad muy baja. Bien. Bueno, dejamos aquí, está muy interesante todo lo que comentáis. En el fondo, los ciudadanos de a pie lo único que queremos es que nuestra representatividad sea igual que la de otras comunidades autónomas, que mi voto valga igual que el de un catalán, ¿no? Y eso de alguna u otra manera, con lo que está diciendo Raúl, con lo que estáis diciendo por aquí, pues tendrá que conseguirse, y tendrá que, si se hace una reforma de la Constitución, pues también que se reforme la Ley Orgánica Electoral General, estaría muy bien. Bueno, seguiremos hablando de Cataluña en otras semanas, y bueno, yo voy a despedir a mi invitado esta noche, y ahora les despedimos también a ustedes por su atención, pues siempre amable atención. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas Encantada noches. de tenerte aquí, y bueno, seguiremos hablando de cosas de nuestra ciudad, y bueno, de Cataluña esperemos que cada vez vaya normalizándose, mejor, ¿no? ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias como siempre por estar aquí. Chiqui, muchísimas gracias. Buenas noches. Y más plataformas, dinero Cataluña. Sí, señor. Muchísimas gracias por estar aquí, Raúl, noches, como Pilar, siempre. y muchísimas gracias. Es un placer, como siempre, tenerte aquí. Por supuesto, a mí también. César, muy buenas noches. Muy buenas noches. Este programa ha generado la aparición de una plataforma esta noche. Vamos, podemos, unidos podemos. Bueno, Muy buenas noches. muchas gracias por estar aquí, como siempre. Paco, muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí siempre. Buenas noches, buena suerte. Unidos no solo podremos, sino que con Vamos también lo conseguiremos. Bueno, pues muy buenas noches también a ustedes, señores telespectadores, y la semana que viene pues seguiremos hablando de las cuestiones más interesantes y más acuciantes de nuestra ciudad y también de toda España. Entonces, seguirá siendo Cataluña, la reforma de la Constitución que hemos prometido también hablar. Muy buenas noches y muchísimas gracias por su atención. Bueno.